Bienvenidos chicos a este su programa Devorando Cómic otra vez, su podcast de todas las semanas. Nos acompaña Vicente, por Hola salud. chicos, ¿cómo están? Nos acompaña Chinsen milagrosamente. Hola chicos, Sí. estaba enterado que todavía sigue funcionando esta cuestión, así que nada, me conecté. Sí. Eh, Bueno, todos ustedes pueden darse cuenta que Chinsen está con el chaleco de su bisabuelo, weón, si se habla chilote, el parte cual su bisabuelo chilote, weón, él decidió que hoy era un buen día para poder celebrar sus raíces chilote. chiloteras, weón, Pero, ¿cachai? pero todo esto tiene una explicación, pues como te voy a escuchar 2 horas hablar, weón, y me voy a cagar de frío aquí sentado, tengo que No, arreglarme, sí, pues, weón, weón. mira, pura excusa, weón. Todos sabemos, weón, que te tienen aislado en la casa, estás durmiendo en un solo cuarto y en las mañanas, weón, tienes que levantarte para atender al niño. Me encanta que vamos a tener ¿Ya? estas conversaciones de nuevo con la misma intensidad de la primera vez. Me encanta eso. Sí, qué maravilloso, weón, No, sí, esto es genial. No, si Esto es no. genial, esto es genial. Puedo repetir 1000 Lo que, veces, lo, que weón. No, pasa, lo que pasa es que soy un profesional, weón, así que tengo que agarrarte por el huevo como corresponde. Si no, bueno, no funciona. Tienes para, que aprovechar que vine, yo la próxima semana no se sabe si vengo. No, sí, para, tírala como talla. sí, no me cae con cosas. Mira que yo ya estoy viendo que Chinsen dice, fin de semana libre. Ya como vamos a tener invitados, como Claro, weón, vamos a tener invitados, estoy entonces, avisando, weón. fin de semana libre, estamos listos. Nada, Estoy chicos, avisando, ya, weón. voy a transparentar un poco. Llevamos 20 minutos grabando y me di cuenta que había un doble sonido, entonces tuvimos que volver a iniciar. Entonces, por esta parte, las pullas a Chinsen ya fueron, son las mismas, pero con la misma intensidad. Ya, ¿de qué se trata el capítulo de esta semana de Saga? Pero antes de eso, yo di una noticia que fue la muerte de Granny Mahara. Granny Mahara fue otra vez voy a repetirlo para mis amigos, pero para ustedes por primera vez. Granny Mahara fue un gran ñoño, un gran geek de nosotros, uno de nosotros. Para los que no lo conocen, fue uno de los integrantes de Cazadores de Por Mito, el parte programa de de televisión. Mythbuster, Exactamente. sobre mitos. Ese es su trabajo más conocido, pero antes de eso tenía una larga trayectoria. Él fue parte de Industrial Light and Magic, Batalla de robot. Batalla Robots, era muy conocido por sus capacidades robóticas. Él podía Actual. armar un robot, ¿ya? Ujú. Battle Él Ro- actualmente trabaja con la gente del Mandaloriano. Exactamente, él es parte del equipo que mueve a Baby Yoda. Para los que no sepan, Baby Yoda no es 100% digital. Baby Yoda tiene versión De hecho, Puppet. ojo, vamos a aclararlo, el 90% de las escenas de Baby Yoda son del robot, Son del Puppet, ¿ya? sí, son del muñeco digital, que son justamente animatronic. Imahara era el que lo manejaba. O sea, Ujú. era uno de los que lo manejaba porque es un De trabajo hecho, conjunto. bueno, tú sabes que una de las razones por las cuales Werner Herzog, que sale en la serie, Ujú, mucha gente no sabe, pero Herzog sale en el Mandaloriano en la primera temporada. ujú. Él es el cliente, el que le paga El que contrata. a Mando, el que contrata a Mando, weón, para poder ayudar a este ser, Ujú, a este Baby Yoda. ujú, ujú. Eh, Herzog decía que una de las razones por las cuales le gustó poder trabajar en la serie fue que a Baby Yoda lo habían creado de tal manera que parecía real. Ujú. Y es bien famoso que en una entrevista él hacía el comentario de que él retó al equipo técnico, porque uno de ellos le hizo el comentario, le dijo, no, sí, yo creo que lo van a reemplazar por imagen digital, y le dijo, ustedes no tienen ni idea de lo que tienen acá. Sí. Dijo, ustedes no saben lo que tienen en sus manos. O sea, imagínate, Baby Yoda llega a ser tan realista que para la segunda temporada, cuando comenzaron las grabaciones, George Lucas pidió ir al set, se le invitó, lo invitó Filoni junto con Jon Favreau. Y él se tomó una foto con Baby Yoda en brazos colocando orgulloso abuelo. Nada más. Sí, ¿Viste? sí lo vi. Momento. Bueno, Imahara era uno de los técnicos que trabajaba, que precisamente era el que hizo la estructura de diseño, si no me equivoco, Sí. de Baby Yoda para que se pudiera mover. Bueno, Granny Mahara, como les decía, fue un gran ñoño. Fue un tipo que fue parte de la comunidad geek. Yo comentaba que dentro de hay un capítulo en que él dice, que es el capítulo donde como desmitifican Star Wars. Él dice, este es mi traje de Han Solo. Él era cosplayer, se cosplayaba. Murió a los 49 años, no lo dijimos ahora, por una derrame cerebral, por un aneurisma cerebral. Yo comentaba en su momento, bueno, Chinsen nos comentó que su padre murió de eso.
Vicente también Sí. tiene un pariente que murió, lamentablemente no me acuerdo qué pariente era Vicente, lo siento, soy así. No, cabeza no dura. te Gracias a mi preocupes, papá era no, Eh, no lo yo- detectaron. El papá de Chinsen murió de eso. ¿De qué se trata el aneurisma? Para el que no sepa, es simplemente una bomba de tiempo. Tienes una vena, una arteria dentro del cerebro débil y llega un momento en que eso explota y te mueres. No hay mucho Sí. más. ¿Ya? Es muy lamentable la situación. Así es, simplemente. Es Es terrible. una cuestión muy terrible. No tiene ninguna mayor explicación. Vienes con eso, está contigo y si te... La única es forma más que te lo común de pillen... lo que, y- de lo y- que uno imagine. y la de única hecho. forma en que te pillan es porque accidentalmente te radiografían esa vena. Te pegas un golpe en la cabeza, un Sí. doctor, un traumatólogo Es te que saca una radiografía justamente y... por eso se justifica el hecho de que los doctores, no es por sacarte plata, ellos te Sí, lo dicen. sí, Hágase una vez al año un chequeo completo, sí, porque así revisamos tu cuerpo, sí. vemos qué pasó en el año, si te fracturaste, si te pegaste en algún lado. En el caso de mi papá era reacio, nunca iba al médico, Ajá, hasta que un día se le reventó la famosa venita. sí. Y fue triste Bueno, porque todo su cuerpo estaba en perfectas condiciones, Bueno, esa vena. salvo su cerebro que explotó con todo O sea, el chorrote de sangre ahí en la así cabeza. que, Fue terrible, weón. así que hay nada, una dale, actriz chilena de nuestra generación, Carolina Fadi, que ella también falleció por un aneurisma cerebral. ciertamente. Sí, es sumamente recomendable, chicos, de verdad, hacerse un chequeo completo una vez al año. Lo dice alguien que viene de una familia que tiene médicos en su familia, yo, mi cuñada, mi hermano, y próximamente, o sea, en unos años más, mi sobrina también. Entonces, Ah, y es eso, te tienen que sale gratis las curarse. consultas, Vicente. Bueno, sobre todo, weón, créeme que no. Oigan, No, no. oigan, cosas, ya averigüé que era lo que me estaba tirando doble sonido, así que ya lo solucioné. ¿Mm? Está ¿Te bien. parece? Y creo que vamos a poder repetir el ensayo, Vicente, más adelante, porque eso era lo que te estaba Sí, tirando doble sonido a ti. ¿Ya? Por suerte tranquilo, no hay me problema. acabo de dar cuenta cuál fue mi error. Es una tontera, pero da lo mismo. Es un Oye, tema técnico entre nosotros. ¿Ya? cosa aparte, Dale. volver a mencionarlo porque no quedó en la grabación. Darle las gracias a todos los que comentan semana a semana. No siempre podemos responderle a todos, ahí Rodrigo y Vicente a veces son los que generalmente responden. Así que gracias, ya sé que comenten en un video antiguo, sobre todo me he llevado grata sorpresa con eso. Sí. ¿Has estado revisando y el luego- canal? Sí, Sí. sí, siempre estoy mirando. Lo que Sí. pasa es que no me da tiempo de responder, pero siempre estoy mirando. Sí. Y les pongo like, el corazoncito, todo el cuento. Nos Así que demoramos, pero gracias, llegamos, de verdad. chicos. A los que nos están comentando No, videos de sí hace. llegamos. Hay un chico que nos comentó un video como del 50, más o menos. Estamos en el Sí, más o 113. menos. No es poco. Estamos en el 113, Sí. nos comentó como el 50. Quiero saludarlo de nuevo. Lo saludé ahí en YouTube. Nos demoramos, pero llegamos. ¿Ya? Fuera de eso. Y lo bueno es que siempre comentan, siempre. Así siempre que maravilloso. comentan. Gracias Ya, por el cariño. fuera de eso, Vicente también dio las gracias a la gente que se comunicó con él. Ya, hay gente que se. Dale. Se lo reitero, chicos, muchas gracias por la gente que se comunicó conmigo la última Resucitó semana. Vicente. La situación que nosotros vivimos acá en la casa, bueno, Ujú. mis papás están tipificados con COVID, ellos dos, son Chucha. gente mayor, los estamos cuidando, están mejor, ya han salido ya de esto, entre comillas. Por suerte. Yo, si bien tenía una bronquitis, también por un tema sanitario se me tipifica con COVID. Ujú. Eh, Nada, pues chicos, fueron 2 semanas, han sido 2, 3 semanas que hemos tenido que vivir con esta situación. Hay mucha gente que, más de la que uno se imagina, que está en esto. Felipe está y yo estuve hablando con él hace un par de días atrás. Su mamá tuvo COVID, Felipe y su hermana también lo tuvieron, por tanto, en la casa. Ahora también están saliendo de esto. Si te pilla mal parado, Cuídense, la puedes pasar muy mal. cuídense, eso es el tema. Oh, sí. Cuídense, chicos. No, No oiga, es una broma, no es que sea obligatoriamente mortal, no, para nada. pero no es una broma. Pero La en realidad, situación no es complicada. en realidad yo creo que la gente que cree que esta cuestión uno tiene que protegerse porque es mortal, no es en medio del asunto. El medio del asunto es el siguiente. El medio del asunto es que es tan contagioso que satura los sistemas de salud. Mira, Nosotros estamos grabando el 18 de julio del 2020, lo digo porque sabemos que hay gente que nos va a ver a futuro, si Dios quiere, para que tengan el contexto de la fecha en que esto pasó. En Estados Unidos liberaron hace una semana al país y está quedando un desastre. O sea, Estados Unidos tuvo un mes de cuarentena real como país. Hubo estados que tuvieron más cuarentena y está quedando un desastre. sí. En Chile se nos están mejorando los números después de 2 meses bastante feos.
Pero la gente yo sí. siento que se está relajando mucho en el sentido que, ya pasamos. No, esto ya pasó. Chicos, Chicos, ya tuvimos de hecho, un momento en que la curva estaba plana, que estuvo plana una semana, y nos fuimos al diablo. y después todo se fue al carajo. Sí. Chicos, miren, piensen que mi hermano mayor, que él es médico, él es doctor en traumatología, Sergio en este momento, él está en la mutual de seguridad, que es en donde él trabaja, precisamente aislado porque a él también le dio COVID. Ya. Chuchi. A mi hijo Pascual también le pasó, obviamente, en el caso Pascual, bueno, le dio a su mamá y a la pareja de su mamá, que ellos son enfermeros, Ujú. ¿ya? Entonces, en el caso de mi hermano, los síntomas eran muy similares, son muy similares a los míos, a los que yo tuve. Yo tuve una bronquitis, a mí me lograron tratar la bronquitis antes. Ujú. Sergio también le tuvieron que hacer radiografías, él está bien, pero va a tener que estar aislado unos días más Bueno, todavía en la casa, ahí en la clínica, y no es un juego, de lo que, verdad, chicos, no es una broma, no es... lo que yo les quería decir es que aquí el tema no es que te vayas a morir tú, sino que eventualmente se puede contagiar tanta gente que satura el sistema de salud. Hemos estado al borde. Nosotros tenemos un par de conocidos que están metidos en el sistema de salud. Hemos estado a punto que el sistema colapse y no ha colapsado por suerte. La responsabilidad es de nosotros. Podemos culpar a quien quieran, pero si tú decides salir porque te parece que ya te toca salir, no, sabes que estás siendo irresponsable. Esto tiene que pasar en algún instante, va a pasar. Es largo, es pesado. Para toda la gente que hemos tenido cuarentena real, como yo, estoy cansado ya de estar en la casa. Por lo mismo Pero yo llamo también a los sí, papás, a los que somos papás, que tenemos a nuestros hijos en casa, tratar de tener paciencia. o sea, yo, Es una situación yo los miro a sumamente ustedes dos, complicada en este momento, yo los miro a ustedes dos y de verdad los admiro en eso, porque estar con los dos, con los niños en la casa. es sumamente complicada. Sí. Lo que pasa es que los niños, sobre todo los niños más pequeños, yo tengo, mi hijo menor tiene 6 años, Ujú. ellos están viviendo un nivel de estrés que mucha gente no le toma el peso. A la edad que la están viendo, me decían. Los niños no entienden, ellos a esa edad, a la edad de Simón, el hijo de al medio de Chinsen también en cierta forma, a Sí. pesar de que él es mucho más grande, pero tu hijo tiene 10, ¿no? ¿El del 9, medio? no, pero No, dale, 9. coméntalo. Es que la verdad no. es que todo el mundo se ríe cuando cuenta la experiencia de los míos, pero después la cuento, No, dale. no, 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 no. Dale. Sí, puede que ellos lo estén pasando o estén lidiando con esto como alegremente Chinsen o que esté cagado de la risa. Pero el El caso. tema es que ese es el punto. Es una situación ajena a lo Claro. habitual. Sí, Indistintamente, o van totalmente. a lidiar riéndose, o como que no les va a pasar nada, ¿cachai? Como que ellos en este momento no lo están somatizando. Ujú. Pero va a llegar un momento en que lo van a somatizar. Sí, Por sí, eso sí. uno Sí, tiene que ser totalmente. sumamente paciente con ellos en esto, Nadie estaba preparado para porque esto, ni ellos nadie estaba tampoco. preparado para esto. Bueno, ay, Y los niños, No, sobre todo los niños, ellos no están acostumbrados a esto. no, para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, Entonces, menos a que uno sea su profesor, por ejemplo. Yo en ese aspecto sí, sí sí, te encuentro la razón, porque claro, les cambia la vida de cómo sí. estudian. Y al final uno se convierte en el Paco, pues no en el. Ya, mira este weón con la guía, weón. tu Bueno, caso. Entonces, bueno chicos, eso. Para todos los que nos están escuchando en el futuro, esa es la situación. Cuídense, hagan caso, respeten la cuarentena, da lo mismo que los números estén mejorando. Si no los vamos a respetar, van a volver a empeorar. Y vamos a estar así hasta el próximo año. Nada, chicos, eso. Volviendo al sí. tema de nosotros, ¿qué vamos a hablar esta semana? Vamos a Hola, hablar de Vicky. Saga. Saga. Saga Comic de Image. Cortito. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Rodrigo. Dale. Los Patreon, pues. Verdad, los Faltaron Patreon. Bueno, es que voy a hablar Ahí de los vamos Patreon. cortito y vamos al Ya que me tema. interrumpió Chinsen, Patreon. Vengo al tiro. Dale, tenemos dos sistemas de Patreon. Que ustedes, chicos que nos escuchan y nos quieren apoyar porque consideran que el programa es suficientemente bueno para que nos apoyen, muchas gracias a aquellos que lo hacen. Les queremos decir que tenemos un sistema de Patreon de apoyo patronizado a través de patreon.com, en donde ustedes pueden tener dos tipos de suscripción. La primera es una suscripción por $5, que ganan con eso aparecer en los créditos del capítulo. Los que están viendo por YouTube pueden ver los créditos del capítulo al principio. Estoy pensando en empezar a ponerlos también en
en la descripción del capítulo en iVoox para que no se pierda esa oportunidad de agradecerles a ustedes. Lamentablemente en Spotify no hay forma. ¿Ya? Spotify no lo controlamos nosotros. Aparte de eso, tienen una segunda suscripción de $70 con la que compran un capítulo. En ese capítulo ustedes, si pueden o quieren, pueden participar. De hecho, ya tenemos comprado el capítulo de esta semana y estamos coordinando todo para poder hacer el capítulo con el invitado de ese capítulo, con quien compró el capítulo. No vamos a decir quién ni qué capítulo es hasta que lo vean, es una sorpresa. Está bien interesante, es un capítulo que yo en lo personal estoy muy interesado en hacer. De hecho, es de una de las sagas más importantes que hay en los cómics, una de las sagas que a mí me gustan, que a Vicente le gustan, que a Chinsen le gustan, que a ti te va a gustar. Y si no lo has leído, anda a leerlo cuando lo publiquemos. También te gusta. Claro, también te va a gustar. Entonces, nada, eso. Tienen las dos formas de apoyarnos. En ambos casos aparecen los créditos del capítulo. Solamente necesitan apoyarnos un mes, es que no pueden apoyar más. Yo lo puedo entender, todos lo podemos entender. Estamos en una situación en donde económicamente las cosas no están bien. Más allá de que hay gente que tiene trabajo, demos gracias por eso. En lo personal me acaba de llegar trabajo esta semana. La situación puede ser complicada para ti económicamente, pero si nos puedes apoyar un mes, con eso nos damos por pagados. Te cobran una sola vez en el mes, o sea, son $5 en el mes o $70 en el mes, dependiendo de lo que compres. Y nosotros te metemos los créditos y... Además van a tener regalito en algún momento. No ojo, se me había olvidado. Tenemos que hacer un sorteo. Estamos obligados. Sí. Porque pusimos un límite de $100 al mes. Y si se logra los $100 al mes, hacemos un sorteo. Y el mes pasado, por primera vez, pasamos los $100. Porque como nos compraron un capítulo 70, sacamos $110. ¡Wow! Así que nada, vamos a hacer un sorteo. Y es solamente para Patreon, lo siento. Va a tener que participar ahí. Ahora, esas luquitas van a ir en apoyo directo en mejorar el equipo técnico de Vicente cuando termine la cuarentena. Bueno. Sí, o sea, vamos a apuntalar a Vicente de tal forma que Vicente pueda hacer sus propios streaming. No es broma. Estoy pensando seriamente que eso es lo que vamos a hacer. Lograr que Vicente pueda hacer su propio streaming, sus propias noticias comiqueras. Y lo vamos a hacer con equipo técnico. Y lo vamos a hacer con equipo técnico coherente. Sí. Así que nada, eso. Ya, chicos, eso es... Oye, no, pues nada, güey. O sea, que miro tu chaleco, Chinsen, y es una cosa, pero... Y se te vienen canciones... que tiene, güey... Se te vienen canciones a la cabeza. Sí, es que, güey, sí. ¿Tú cachai que tiene chacanas, pues, güey? ¿Te das cuenta de eso, Rodrigo, no? Sí. Las estrellas que tiene son estrellas Mapu. Las que tienes acá alrededor. Sí. Sí, pues son chacanas, pues, güey. Sí. Esta es la weá más rara. O sea, te muestro más abajo porque no ando tomado. No. De terror. El capítulo no es de terror. Los capítulos de terror van a ser en octubre. No, sí, no. El capítulo de terror. Además, que quiera a mostrar, weón. No. El capítulo de terror es en octubre, así que no, ahora no. No haré comentarios sobre eso porque te voy a dejar en vergüenza, así que vamos al programa, weón. Vamos al capítulo de hoy. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la saga de Comic Image, guionizada por Brian Capogan. Y dibujado por Fiona Staples, dibujante integral ella, o sea, dibujante en el sentido que hace las portadas, dibuja y creo que en tinta y colorea. Dibuja y en tinta. Creo que en tinta y coloreado. Déjame revisar para estar. Me da la impresión que ella, en el caso de Saga, hace el entintado con el dibujo. Y las portadas, obviamente, que también las pinta. Sí, que es un gran... De ahí vamos a hablar un poco del dibujo de ella, porque de verdad está impresionante. Dibujo... Fíjate que en esta cuestión, al menos el primer tomo recopilatorio, ella hace todo. Más adelante de variar los... Puede ser que sean ellos dos. Sí, en el primer tomo recopilatorio, que tiene 6 números, lo hace todo. Yo les comentaba cuando estábamos hablando de esto y no se pudo grabar, yo leí hasta el tercer tomo, si mal no recuerdo. Vicente me estaba comentando que eran... Los abuelos de Hassel. Claro, 6-7 capítulos. Son 9 tomos. Claro, son 6 números por cada tomo. O sea, por recopilatorio son 54 números los que completan el primer volumen de Saga. A ver. Saga no está terminada. No, Saga en este momento está parada en el final de la primera temporada. Sí. Voy a dar los datos duros y de vamos comentando, ¿te parece? Dato duro. Saga, como les dije, está escrita por Brian Capogan, ilustrada por Fiona Staples. Originalmente era mensual y su primer número fue lanzado el 14 de marzo del 2012. Recopilado automáticamente el mismo año y desde el primer número que ya fue prácticamente lanzado a Eisner. De hecho, comentábamos eso. La razón por la que está esta historia en nuestro podcast es porque Saga debe ser una de esas
pocas series Una, regulares. una de las series que más nominaciones y más Eisner ha ganado Ha estado nominado a en los últimos 20 prácticamente años. todo lo que puede estar nominado y ha ganado probablemente todos los que puede ganar eventualmente. No todos al mismo tiempo, pero sí en su momento ganó mejor dibujante, en No, su momento ganó mejor pero mejor guión, dibujante, mejor guionista y mejor serie mejor serie. lo ganó continuado por 3 años, Sí, 4 años, lo cual es bastante. no, no es poquito. Eh, Y como lo hemos dicho, el Eisner es uno de esos premios que sí vale la pena seguir. Lo hemos dicho más de una vez, si tú tienes como objetivo de vida leer todos los Eisner, es un excelente objetivo, ¿ya? Es una muy buena forma de conseguir buenas historias de los cómics. claro que hay algunos que no van a poder ser Sí, encontrados lamentablemente. como mis problemas con la chica, porque todos sabemos obviamente que no se va a volver a reeditar Bueno, por mucho tiempo. Ya, pero pero, vamos pero, al... pero más allá de eso, bueno, Pero eso para es... quien no sepa, Sí. ¿qué saga, weón? Ya, a ver, yo había dicho Ya. una declaración inicial que estábamos conversando de eso básicamente con Vicente. Yo dije que si tú eres fanático de Juego de Tronos, en lo personal, yo considero que esta es tu saga, o sea, tu historia. Y que personalmente considero que esta historia es mejor que la serie de televisión. No así que los libros, porque los libros para mi gusto son más densos, van por otro camino, eso sí. Saga, el cómic, tiene mucha más interpretaciones soterradas, no tan soterradas algunas. Juego de Tronos no es tanto eso, más bien un divertimento, pero un divertimento muy, muy, muy complejo. Dicho lo anterior, la serie de televisión, yo considero que, estábamos conversando de eso, de hecho, flaqueó mucho en las últimas temporadas y eso hace que al menos para mi gusto esta historia sea mejor como historia de lo que fue Juego de Mira, Tronos en la serie. lo que pasa es que acá tenemos que ver los elementos que componen saga como tal. A ver, lo primero, el término saga es un término antiguo. Muy antiguo. Si no me equivoco, Ya. se refiere a precisamente las epopeyas de, eso es el significado en estricto rigor, las aventuras o las reyertas, que son las Ujú. historias heroicas de. Sí, Entonces, por Ya, ejemplo, la perfecto, ya saga entiendo. de Egil, ¿cachai? Que era la de un y, héroe y tiene, escandinavo, bla, bla, eso te iba a bla, decir, o celta, todo. tiene origen nórdico. Saga como Sí, tiene palabra origen no es nórdico. griega ni latina, es nórdico. No, es una palabra nórdica que se ocupaba precisamente para diferenciar las Edas con los términos saga. Saga generalmente tenían que ver con las historias de los grandes guerreros que pasaban de boca en Ujú. boca por sus logros. Por ejemplo, viendo Vikingos, para que vayamos a un Vikings. antecedente más cercano, en la serie Vikings, lo que se cuenta es la saga de la casa Ujú. de Ragnar Lothbrok, Sigurdsson, Que ¿ya? probablemente es una de las familias más Y importantes de, dentro y del... de los hijos de Ragnar, en especial la historia de Björn Ironside, que es Björn Ragnarsson, no Lothbrok, porque Lothbrok era un término que se ocupaba como para determinar que Ragnar era el osado, el loco. El apellido de ellos, entre comillas, era el nombre del papá y por tanto, en el caso de ellos, de los hijos de Ragnar, todos eran Ragnarsson. Ujú. Pero ellos son los fundadores de lo que actualmente es la Casa Real Sueca, que es una de las pocas casas reales que realmente Viking- trabaja para el público y lo hemos conversado más de alguna vez. Vikinga. Ellos son la Casa Munso. Sí. Se supone que el fundador de la Casa Munso es Björn Ironside, que es el hijo mayor de Ragnar. Ahí es donde Ya, entramos las leyendas versus la realidad, pero no vamos a ir para ese lado porque no es el claro. momento. Como sea, ¿de qué se trata Saga? Saga es en principio una historia que uno podría decir, es una historia de romance. Aquí viene todo el tema. Saga es muchas historias con muchas variantes metidos en un argumento principal bien interesante. A Es ver, William Shakespeare en el espacio. sí, eso ha sido definido con Tal muchas cual. buenas razones. Saga, en principio, cuenta la historia de Alana y Marco, que son Mako. dos... ¿Maco? No, Mako Marco. parece que era. ¿O Marco. Revisa. Voy a revisar. De Alana y Marco, que son dos personajes que son Ujú. de diferente raza, ¿ya? Pero no el chiste solamente que son Ujú. de diferentes... Es Marco. Es Marco. Marco. Ujú. No solamente que sean diferentes razas, sino que además son diferentes razas que están en conflicto. En A ver, guerra. Alana pertenece a la coalición Landfall, que es de Terravista, y Marco es de Guirnalda. Siempre me pareció curioso el nombre Guirnalda. He tratado de buscar como por qué le pusieron Guirnalda, la traducción, pero creo que la traducción es directa. Creo que en el inglés es Red, que al parecer se puede traducir como Guirnalda. El chiste es que Guirnalda es un satélite de Terravista,
Y como son planetas que están vinculados, entre comillas, son hogares que están vinculados, decidieron externalizar la guerra y se llevan la guerra a otros lugares lejanos, pero peleando esta raza. Y ahí ¿Te diste empiezan cuenta como que Guerra de la Galaxia o así. No, es que te ahí están diciendo? Es Romeo y Julieta en el espacio, es Claro. William Shakespeare, pero lo que pasa Ya, es que respecto a la guerra me gustaría hacer una mención. Yo siento que todo el concepto de guerra que tienen es una metáfora directa a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tú te enlistas en Texas y terminas peleando en Ya. Afganistán. ¿Ya? Estados Unidos no tiene guerras en realidad. Estados Unidos se mete en... Bueno, ahí entramos en por qué Estados Unidos hace eso. Yo tengo mi teoría derivada de un historiador. Estados Unidos se mete en guerras que no tendría por qué estar. Y sus soldados van. de Y sus hecho, soldados de hecho mueren. eso es, ¿Ya? sí. Claro. De hecho, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque hay un imperio intergaláctico que es el que lleva a estos países, a estas comunidades a atacarse entre una y otra. Si tú lo ves desde el punto de vista estético, por algo se llaman, por ejemplo, los Downfall, ellos tienen alas. Ujú. Justamente, Son, son muy similares a la forma en que dibujan a los elfos con alas, sí. a Bueno, las hadas, aquí viene la, mientras los otros son como los faunos. sí, aquí viene la gran diferencia. Los de Guirnalda, que son la raza de Marco, pueden usar la magia. En cambio, los de Sí. Terravista no pueden usar magia. Pero pueden O volar. sea, además tenés como fantasía. No, esto es fantasía. Mira, de cierta forma, a ver, para los que Ciencia han ficción y leído, fantasía. para los que han leído Terry Es una Pratchett, space opera. claro, los que han leído Terry Pratchett, aquí hay mucho de lo que él habla de la resonancia universal. Como que en estos dos mundos hay un paralelismo con la vida en la Tierra, en todo sentido. Hay televisores, hay teléfonos, hay intercomunicación a nivel como internet, compras comida, hay supermercados, hay vehículos, hay prensa. Hay una especie como de vida súper normal en los planetas. Tanto Hay babysitter, hay visita, hay teatro, weón, hay puta, cine, hay una cuestión teatro. muy curiosa. Ahí vamos a hablar un poco más de eso. Hay una raza que tiene televisores en la En la cabeza, cabeza, que son weón, los ¿cachai? robots, que son los robots, Son los que robots. vamos a empezar a Y que hablar. son los que generan el conflicto finalmente, porque esos Exactamente. weones son los que tienen el poder económico. Claro, y como la guerra iba a ser tan terrible, las dos razas deciden externalizar la guerra porque si se destruía uno de los dos planetas, o sea, este satélite o el planeta principal, uno de los dos iba a salir, uno va a salir destruido y el otro se iba a salir de órbita. Entonces iban a destruir los dos planetas. Como eso no le Así gustó a que- nadie, externalizaron la guerra a las diferentes colonias que tienen estas dos razas en el universo. Y al parecer están muy extendidas. Curiosamente llevan esta guerra a todos lados. O sea, tú estás en un planeta, eres de una raza y te enlistan para pelear por ellos, ¿ya? Por uno o por otro lado. Que también hace mucha remembranza a las guerras franco-inglesas en el principio, en el siglo XVII, siglo XVI. Que fue cuando Estados Unidos y Francia se peleaban en el territorio de los Estados Unidos. Ellos trataban con los aborígenes, con las diferentes tribus que habían en Estados Unidos y los metían en su conflicto, Exactamente. haciendo tratados. ¿Ya? Yo no sé, los franceses tenían muchos tratados con Los pies negros. los pies negros, los Mohawk. sí. Estados Unidos logró en un momento llegar a un tratado con los iroquíes, que la gran nación iraquí tenía, no sé, como 12 tribus, y en parte es por eso que Estados Unidos termina ganando la guerra con los franceses, porque el apoyo de las tribus nativas fue crucial para tomar control del territorio. En Y esa después, época, y después le cambiaron la isla de Manhattan, weón, Claro. por En- 5 en por esa grano, época, weón. en esa época el problema que tú tenías, si tú eras conquistador, es que tenías muy poca población acá. ¿Ya? Tenías mucha población aborigen. O sea, a ver, el territorio americano, América completa, Norte y Sur y Centroamérica, nunca estuvo muy poblado. De hecho, actualmente no lo está. Yo sé que suena como raro, pero ¿cómo? No, de verdad, si nos comparamos con la densidad de población de Europa o de Asia, América no está tan poblada. No lo está, nunca lo ha estado. Y las tribus locales están subdivididas y pelean entre ellas. Eso pasó en toda América, eso es así. América, Sí. Norte, Centro y Suramérica éramos lo mismo. Teníamos pequeños grupos tribales que se peleaban unos con otros. Entonces habían rencillas muy antiguas que se Correcto. que De existían. hecho, los que estaban más adelantados en general no eran capaces de conquistar a los que tenían un estado Menos desarrollado. cultural menos desarrollado. O sea, El ejemplo más claro fue lo que pasó con los Mapu acá, Claro. que los mapuches eran clanes, Y éramos eran ni- igual que los escoceses. y estábamos en el neolítico. O sea, no teníamos, Sí, no pues. teníamos metalurgia, funcionábamos con piedras y palos, No. literal, piedras y palos. Y aún así Claro, se pudieron, entonces- pudieron detener el Imperio Inca, que el Imperio Inca estaba tecnológicamente súper... Porque está estructurado el imperio inca y en el caso de los mapuches no,
Por tanto, porque no tenían un líder central, no tenían una familia central, no Claro. había un orden centralizado. Es muy Piramidal. similar, es muy similar a lo que le pasó a los ingleses con respecto cuando intentaron conquistar a los escoceses. Se Tal cual. demoraron casi 300 años, weón, en conquistarlos porque los escoceses eran clanes, pues, weón. Claro, entonces peleas Entonces, y llegabas a acuerdos con unos, los metías en tu en bando. tu bando, pero habían dos familias más que estaban enojadas a los lados, weón, Claro. y iban y le sacaban la cresta. Entonces al final Y- después todos se levantaban y en después armas iban, y se peleaban contra los ingleses. claro, bueno, en Saga Ok. pasa eso. Ese tipo de metáforas respecto a la guerra a mí me parecen muy curiosas, sumamente interesantes. Está planteado de esa manera. Exactamente, De porque hay razas de diferentes tipos. Hay unas razas tipo hámster. Fiona Staples y Nick Caban no se esforzaron mucho en como buscarte las razas. No son George Lucas. Se ¿Cachai? desarrollan elementos de fantasía Claro. basados en Elementos reales. criaturas que puedas, ¿cómo se llama? Reconocer. Asociar y reconocer. Sí. Ya. En ese aspecto, creo que hay varias otras series también que te juegan un poquito con eso. Claro. Para los que les gustan las series de animación, chicos, Ugly Americans hace un ejemplo de eso. Y BoJack Horseman es otro de esos Sí. ejemplos, y hay varias más que pueden encontrar. Bueno. Pero el tema es que se desarrollan estas razas, están todos finalmente, te encontré, creo que estos dos pueblos son solamente el reflejo de la última gran guerra ¿Qué tuvieron? que la raza robot generó Claro. con respecto a los otros pueblos. La raza, Porque te dan- el chiste de la raza robot es que eran muy pocos, pero tecnológicamente Ujú. superiores. Entonces Claro. ellos decidieron cuál de las dos razas va a ganar, y ellos consideraron que Terravista iba a ganar, y por lo tanto se aliaron con Terravista, y eso determinó que, entre comillas, vencieran a Guirnalda. ¿Por qué digo entre Ya, comillas? ok. Porque Guirnalda no está completamente derrotado, pero sí va perdiendo, al menos así te lo cuentan. ¿Ya? Y bueno, a ver, la trama principal así en simple. Tenemos a Lana y Marco. Alan y Marco tienen un hijo. Y esto es Tiene una hija, sí. abominable para ambas partes. Es una mestiza. Y como buena mestiza Sí, porque es rechazada por los dos lados. Uno tiene ala y el otro tiene cuerno, ¿no? Sí, O literal. algo así, ya. Literal. Sí. Ya, literal. Es, en términos Y simples, la no niña tiene nace con las dos cosas. Claro. Y todavía En no el saben. caso de Hassel, ella nace con ambas capacidades. El tema es que quien te narra la historia Ajá, es Hassel. así es. Y lo hacen Y por lo que te raconto. da a entender, claro, lo hacen raconto. ¿Por qué? Porque Hassel te va narrando la historia desde el punto de vista de un adulto ya. Sí. Entonces tú no sabes en qué terminó todo esto, Pero sabes que ella sobrevive. pero sabes que ella sobrevive. ¿Ya? Y ahí Y viene tú la vas viendo esa historia, cómo se va narrando y Claro. cómo los hechos van transcurriendo en la vida de Hassel para convertirla en quien es. Entonces hay dos misterios distintos detrás de esto. Uno, que es el misterio de qué es lo que va a pasar con Alana y Marco Ujú. como familia, y el segundo es el que tiene que ver con Hassel adulta. La abominación finalmente. ¿Qué pasó con esta Claro. chica que era es una abominación para ambos lados, ojo. Cuando las partes empiezan, o sea, cuando diferentes personas empiezan a conocer, oye, esta es de Terravista y la otra es de Guirnalda, y tuvieron un hijo. Y no solamente eso, están casados. Ya, Sí. no sé si legalmente para ambos lados, pero de que están casados, están casados. Ellos tuvieron una ceremonia, tienen anillos y tienen una hija, o sea, se casaron antes de tener la hija. Y aquí hay un secreto, al menos yo, como les dije, leí los 3 primeros tomos. Hay un secreto que al menos en los 3 primeros tomos no se devela, que al parecer algo pasa con la significancia de Hassel. Hassel significa algo, que no lo sé, al menos los 3 primeros tomos, no los voy a spoiler en ese sentido. Pero, Yo leí los 9 Dale. arcos argumentales y yo sé cómo termina el primer volumen. Ujú. No voy a decir qué es lo que pasa porque precisamente la idea es que ustedes puedan Llegar a ese Por Claro. fin no va a ser spoiler, Vicente. El tema es que dentro de los 3 primeros tomos nosotros nos encontramos con una raza de cazadores Sí. que los contratan para que los detengan, ujú. que son mercenarios. Aparecen personajes bastante diversos, entre ellos una mercenaria con cuerpo de araña, Sí, que esa es la... que tuvo un pasado con Con The el Will, mercenario, con la con voluntad. The Will, La voluntad. con la voluntad, Ujú. claro. ¿Cómo se llama esta Y que chica? Will tiene una mascota que es un gato persa La gata gigante, mentira. la gata mentira, que Tiene- ella puede descubrir la verdad o la mentira, si es que te están mintiendo, si es que están mintiendo o no. ¿Cachai?
La gata es bastante interesante, o sea, no es una gata persa, es una gata egipcia, gigante. Sí, gigante. Que es como una especie de Ya, puma. en el caso de The Will es el personaje típicamente Novela negra. de novela negra, claro, que es un tipo que está de dudosa reputación, pero que en el Como fondo cualquier sabes que podría llegar a ser una buena persona, Sí. pero va a depender de cómo actúe. Algo le pasó a él que lo rompe, entre comillas. Y Sí, bueno, la gracia que tiene de Will es que es el cazarrecompensas más efectivo del universo. ¿Ya? Ahora, la forma en que los contratan es muy curiosa. Hay una agencia de empleos para cazarrecompensas y los contratas. sí, Todo tiene un valor. Me recordó mucho en ese sentido a Terry Pratchett otra vez. ¿Por qué? Porque está todo muy organizado. Todo sí. absolutamente en Lo que este pasa es que universo. te dan a entender que todo dentro de ese imperio, todo dentro de lo que están haciendo ellos, ya están en un punto de civilización muy fuerte. Por tanto, ellos pueden darse el gusto de trabajar de esa forma sin que haya algún problema para obtener lo que quieran. Así es, está todo organizado, todo funciona, curiosamente más allá de la guerra. Por eso digo yo que hay una especie como de paralelismo con lo que pasa con Estados Unidos y sus guerras. Estados Unidos funciona perfectamente. ¿Ya? Estados Unidos no necesita guerras y sin embargo se involucra en guerras que no tienen nada que ver con ellos, en donde sus soldados sufren, mueren, tienen estrés postraumático de guerra y sin embargo tú cuando vuelves a Estados Unidos puedes ir a un supermercado y comprarte blue jeans. Es una cuestión Tal cual. que es una cuestión que a los soldados norteamericanos, si ustedes han visto películas como Francotirador de Clint Eastwood, Mm. eh, muestran mucho eso. Ese conflicto es muy fuerte para los soldados norteamericanos. Hay una serie también en Netflix que se llama Cada Día Mejor, si mal no recuerdo, que está basada en una serie antigua gringa, en donde la mamá, la protagonista, es es una latina que es soldada de guerra, también es veterana de guerra, y le pasa lo mismo. En un capítulo él dice, no puedo creer que yo casi muero en el frente, vengo acá y puedo ir a un supermercado sin mayor problema. ¿Ya? Que es una Que cuestión es que... una cuestión que pasa habitualmente en Estados Unidos. O sea, Y que es muy de loco, es una locura finalmente. Y esta saga tiene mucho de eso. Te hablan de las guerras, te muestran la guerra, te muestran las batallas, te muestran cómo muere la gente, los personajes. Y sin embargo ellos, los protagonistas, están metidos en sociedades que funcionan sin ningún problema, en donde hay sin ningún problema. supermercados, Sí. hay colegios. Hazel en algún momento entra al colegio, va al jardín, los niños tienen vidas normales. Uno puede escoger no ser soldado, aunque si te reclutan, ese es otro tema. Pero tú puedes escoger no ser soldado, puedes no estar involucrado con la guerra. ¿Ya? Ese paralelismo a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si Camaunt tiene Ya. alguna historial Ben militar. Cabogan. Sí. No sé si tendrá historial Por militar. lo que yo entiendo, él sirvió, Ya. pero después se puso a estudiar en la universidad, él estudió literatura. Ujú, Bogan sí es un partícipe de la política en Estados Unidos. ujú. Él es del partido, él es un artista que está asociado al Partido Demócrata. Ya. Eh, en general, todas sus obras tienen un alto contenido político. Ya Y, y ojo que lo desarrollan en Exo Manowar, lo dejan súper claro. esta historia es pacifista, para O el sea, Exo que Manowar no, Ex Machina, Ex perdón. Machina, Ex Machina. Esta historia es pacifista, para el que esté pensando que aquí hay una idealización de la guerra, no. No. Ahora, el chiste está en que Marco fue a la guerra y termina siendo capturado. Bueno, a ver, vamos por partes. Vamos a contar un poquito cómo se conocen Marco y Alana. Alana. Ya, dale. ¿Ya? Marco va a la guerra y es capturado en una batalla bastante cruenta. El que ha capturado lo llevan a un campo de prisioneros en donde Alana acaba de ser asignada. Alana al parecer terminó recién su instrucción preliminar y la asignan como guardiana de esta prisión, que es una prisión de trabajos forzados, donde pican piedra y todo el tema. Ok. Alana, por accidente, consigue un libro, o más bien, no es que consigue, le llega a sus manos un libro, que es una novela romántica tonta. De hecho, ella lo dice en un momento, es como, esto es literatura basura, pero me encanta. Y cuenta la historia de dos personajes que lo único que hacen es ver televisión, donde uno es un troll y la otra no me acuerdo qué es lo que es. Que básicamente Ya. ella entiende de que es una metáfora entre las dos razas que están en guerra en ese momento, que son la de Ok. Grinalda y los de Terravista. Ahora, eh,
este paralelismo la hace sentir de que hay una historia por detrás, una metáfora que está expresada en este libro. Ya, hay una metáfora que está expresada en este libro. Y llega un punto en donde se lo muestra a su amiga, su compañera como de celada, su compañera la vigilante que la acompaña. La amiga lo lee y en realidad no lo entiende. Dice, oye, este es un libro aburrido, no tiene nada especial. Y ella dijo, sí, originalmente es así, pero dale tiempo. El libro agarra y te cuenta una historia impresionante. Y la chica no lo entiende. Y entonces en un flashback te muestran de que ella le empieza a cantar la historia a Marco, que es uno de estos prisioneros que está detenido picando piedra, literalmente picando piedra. Y entonces, al empezar a contarle la historia a Marco, que Marco era un enemigo, Marco le encuentra mucho sentido. Y en ese instante se enamoran. Fue una cosa muy extraña, o sea, de hecho, si mal no recuerdo, ellos se enamoran como la primera semana en que Alana es asignada a este campo de seguridad. Y ahora, igual, dime. bueno, igual, por lo que más o menos me estás contando, lo que yo más o menos sé de la obra, Brian, como ustedes también lo comentaron, él va escribiendo muchas veces sobre la marcha, muchas veces sobre lo que él conoce sobre historias de vida y todo, porque si bien mencionan que tiene mezcla de fantasía en ciencia ficción y también de Romeo y Julieta, también te habla del tema del racismo en sí, Uh-huh. porque estáis hablando que dos razas distintas se fusionan. Uh-huh. Sí, o Es sea, un pecado. es muy complicado. Aparte, pero aquí viene... que eso hoy día es como... Aparte hay un elemento pero que se me había olvidado mencionar. Marco era objetor de conciencia. Marco, si bien estuvo en el frente y fue capturado, él era un objetor de conciencia, que para su planeta era una cuestión inconcebible, porque de hecho ellos los reclutaban porque, como les dije, ellos van perdiendo. Entonces que tú no quieras pelear... Llegaron los Simpsons, ¿Ah? Llegaron los Simpsons, te cuenta amarillo. Vicente. Oye, weón, tonto. Yo entiendo que ese weón, pero ya... Tanto. Bueno, entonces Marco... Además que, weón, puta, tú estás en un fondo amarillo, weón. No entiendo. Sí. Aparte se fue a ¿viste? ¿Te diste cuenta que se fue a cambiar el chaleco, weón? Sí, ya era mucho, no, si lo tiene. No, sí, hijo, prefiero taparlo, weón. Le dio frío. Sí. Prefiero taparlo, weón. Chinsen es un palo delgado y se pasa de frío. Bueno, entonces como les decía... Y come como 5, aclaremos. Marco, Te fuiste. Claro, Marco era objetor de conciencia. Cuando Alana le cuenta la historia del libro, que es un libro publicado por Sí, hay un poeta que el doctor Oswald Haste, que este libro, como les digo, en principio es nada, es una tontería, ya, pero la metáfora le llega y se enamoran. Y justo en el momento que Alana se da cuenta que está enamorada de Marco, le dicen que Marco va a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en donde no sobreviven los de Guirnalda, mueren. Entonces ahí es donde Alana dice, lo tengo que salvar. Marco no entiende por qué lo quiere salvar. Él tiene sentimientos por ella. Se enamoraron uno con el otro. Esta cuestión es muy fácil, ojo, aquí no estoy ningún spoiler. Sabes que están enamorados porque te lo dicen. Capítulo 1, tercera página, ya se están dando un beso. Así que no hay mucho spoiler en eso. Mucho secreto, claro. Claro, no hay mucho secreto en eso. Se enamoran automáticamente y ahí Alana decide salvarlo, rompiendo absolutamente todas las reglas y huyen de inmediato. Porque saben que lo que están haciendo está mal. Y no solamente eso, sino que... bueno, hay escenas de sexo en esta historia. Por eso lo comparo a Game of Thrones. Hay escenas de sexo. ¿Con los robots cabeza tele? Aparte, no, todos tienen sexo aquí. Todos tienen sexo. Son seres normales, adultos. Sexuales. Tienen sexo. Todos tienen sexo. Aquí Sexo? Lo que pasa, weón, es que igual choca de repente imaginarse a estos seres en ese tipo de situaciones, weón. Y, bueno, el hecho es que tú tenés 3 hijos, weón, así que no. Por accidente, y aquí viene un cuestionamiento que me parece curioso. Por accidente queda embarazada Lana, porque no lo buscaban, pero pasó. Y lo curioso es que en realidad nadie sabía si ella podía quedarse embarazada. Y sí, se podía quedar embarazada. Lo que nos plantea automáticamente un pequeño tema, que es como que al menos en los primeros 3 tomos, que son los que yo leí, no se explica de ninguna forma, que es como 2 razas completamente diferentes, que son enemigas acérrimas, que llevan literalmente siglos peleando uno contra el otro,
Que pueden después vas a procrear. descubrir, ahí tú vas descubriendo ciertas cosas. Claro, obviamente. En el caso de esas dos razas hay un motivo por el cual ellos están peleando. Si te mencioné el tema de los clanes, es Ujú. porque finalmente tiene que ver mucho con eso Sí. y son biológicamente compatibles. Ujú. Entonces vas descubriendo que en realidad la raza que manda, esta, este pueblo robot, Sí. Que son. busca que estos dos pueblos ojalá también se Se, destruyan entre ellos, se weón, exterminen. Eso, ¿cachai? ese Se tampoco es ningún exterminen. secreto. Es como que lo deduces de automáticamente. Esta raza en realidad lo que busca es un beneficio propio y el beneficio es que estas dos razas se maten una a la otra. Se Ya. exterminan porque finalmente el producto de que estos pueblos funcionen en comunidad puede ser algo como Hassel. Claro. Muy peligroso. Y Muy, muy peligroso. ahí viene la gran pregunta también detrás de todo esto, ¿qué es Hassel? Claro. Bueno, la tercera gran raza involucrada es la de los robots, ¿ya? Ujú. Que son unos personajes que tienen televisores en la cabeza que eventualmente pueden expresar sus emociones mediante imágenes. Más allá de que hablan Bien, contigo, ellos exactamente. tienen voz, pueden hablar Sí. conscientemente, pero inconscientemente pueden proyectar imágenes en su pantalla porque tienen cabeza de televisor. Estos personajes son esta tercera gran raza, porque hay muchas razas, pero estas son las tres principales: son los de Grinalda, los de Terravista y ¿Hay los más o menos? robots. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cuántas razas hay más o menos? Muchas. ¿O No, todavía se son siguen? muchas, No, weón, muchas, son muchas. fácilmente 12, Infinita. 14. Sí, No, aparecen como 12, 14 razas, pues, en los weón. Si primeros de tomos. hecho Ya, ok. Indefinida. hay una niña que es un fantasma, weón, que Sí, está asociada a un árbol nave que ellos encuentran, por ejemplo, claro. y que ella es la niñera de Hassel. Así Y es. la niñita físicamente tú la veís y es prácticamente un elfo. Tiene Isa- las orejas puntiagudas, ella es Isabel. 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 Que En murió el por una caso mina antipersonal. de, claro, en el caso de otra niñera que tienen en algún momento de ellos que intenta seducir a Marco, es una murciélago. Sí. Weón, hay una foca Hay, blanca. hay una. No, si no te estoy viendo, hay una foca blanca Ya, te que es creo. como un niño de 15, de 5 años, weón. Hay una raza pseudoacuática que son dos periodistas que son gay. ¿Sí? Que descubrimos Ya, ok. automáticamente que ser gay está prohibido también. También está ¿Ya? prohibido en ese También está mundo. prohibido en ese mundo, pero son Mira gay tú qué temas ellos más contingentes. y son ¿Viste, pareja. viste lo que te decía Rodrigo? Sí, Sí, el hombre escribe sobre la vida sí, con personajes de ciencia ficción, pero sí. con historias muy reales. Bueno, en eso estamos. Entonces tenemos decían huir y automáticamente ambos bandos, cuando saben que ellos dos están juntos, deciden Deciden exterminarlos. perseguirlos y ¿Ya? exterminarlos. Y cuando se sabe que nace Hazel, la cosa explota y contratan a gente así como, no, esto tienen que morir todos. ¿Ya? Y estos tienen Y que morir todos porque finalmente la raza robot, si no, le va a pasar la cuenta a todo el mundo. exactamente. Bueno, y la raza Y ahí robot te de hecho das se cuenta involucra de eso. directamente, porque el príncipe robot cuarto, que literalmente es el cuarto en la sucesión al trono, eh, se involucra directamente en la persecución y Ujú. exterminación de esta familia. Porque aquí viene el gran El tema. cual, ojo, Dale. ojo, el cual ahí hay una subtrama Sí, pequeña muy bastante interesante. interesante Muy porque interesante. existe el papá lo detesta, Sí. Lo odia profundamente, el el rey rey. robot tercero lo odia profundamente al hijo. Ujú. Después vas descubriendo que tiene que ver con lo que ocurre con la madre. Este otro weón, ¿cachai? Que el príncipe robot cuarto, que es el heredero, este tipo se cuestiona en todo momento, weón, cuál es su rol detrás de todo Sí. esto. Si ellos y el weón, tú escuchas dentro de la voz de él, uno de los que tiene el poder, decir, esto no es necesario, weón. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni esta guerra es necesaria, weón, ni esto es necesario. O sea, por causa de esta mierda yo me perdí, weón, el nacimiento de mi hijo. Y Claro, de hecho lo dice, claro. y lo muestran. Y, ¿Cachai? y, y también a poco andar te das cuenta o te muestran de que la raza robot, que literal es una raza robot, también tiene disidencia interna. Hay una especie como de resistencia terrorista que hay por ahí porque la raza robot entre ellos mismos no han sido muy Ok. justos. Hay una gran raza, hay un gran grupo dominante, un gran grupo aristocrático en la raza robot, pero Son hay oprimidos estos también. televisores, claro, y Claro, hay y hay uno, televisores descontinuados, televisores de otros modelos más antiguos que son por obsoletos son son los dejados de lado. oprimidos, sí. ¿Ya? Son dejados de lado. Ya. Y eso es muy, muy potente porque al principio te hacen ver como que la raza robot todos son dirigentes.
no existe la raza robot inferior, y sin embargo hay una raza robot inferior. ¿Ya? Y ahí entra una subtrama con el hijo del príncipe, que tampoco le voy a decir bien cómo es, pero con el hijo del príncipe robot cuarto, también súper interesante. Aquí hay, cuando vas andando, te va metiendo más trama, y te va metiendo tramas interesantes, Cabound. Es muy interesante cómo él logra trenzar estas diferentes líneas argumentales dentro de esta línea principal. Dale. Por ejemplo, dentro de los primeros 3 arcos, que son los que estamos comentando nosotros, Uh-huh. existe uno que se llama los abuelos de Hazel. Sí. ¿Ya? Y que tienen que ver precisamente con los padres de Marco. Que son guerreros. Los cuales aparecen, son guerreros. Son... Y ellos deciden, y ellos contraviniendo, porque ellos vienen a retar a su hijo. Uh-huh. Ellos vienen a llamarle la atención a su hijo, Sí. el cual se casó con una mujer del otro bando. Literal. Y ellos son guerreros. ¿Ya? Ellos son guerreros. Ellos toda su vida pelearon en contra de ese bando. Claro. Pero se tienen que acostumbrar al hecho de que tienen una nuera que es de ese otro bando, que ella es una buena persona, que claro, a regañadientes tienen más encima una nieta. Son Bar y Clara, por si acaso. Sí. Bar es el padre y Clara es la madre. Clara es la madre. Y que de hecho esa subtrama termina con el sacrificio del abuelo, del papá, de Bart, sí. Porque, el cual salva a su nieta finalmente. Sí. De toda esta situación. Y él nos cuenta algo bien interesante que no sé si es un tema de la raza o de la familia, que es que cuando nace un nieto, el abuelo muere a los meses. Ya tiene sí. fecha de vencimiento, él sabe que va a morir. Ya, de hecho, él supo del nacimiento de su nieta automáticamente porque en cuanto nace la nieta, él se empezó a sentir mal. ¿Ya? Y él de los dos, de las dos parejas de los padres de Marco, es el que está más llano a que esta niña viva. Porque aquí viene un gran punto de la saga, que es una cosa que a mí me pareció muy bonito y muy interesante, que es que automáticamente Hazel te declara, somos familia. Somos una familia. Mi casa es esta nave que es una volada. A ver, aquí tenemos voladas bien interesantes. Tenemos unas voladas muy interesantes. La nave espacial es una casa. Es un árbol. Es una casa árbol. Ya, ni siquiera es una casa en un árbol, sino que es un árbol que es una casa. Pero que a la vez es consciente. O sea, te da cosas cuando tú las necesitas. Eventualmente necesitan una cocina, se forma una cocina. Necesitan un cuarto para el niño, o la niña, perdón, Hazel. Se forma el cuarto para la niña. El árbol te suministra lo que tú necesites a cambio de que tú lo mantengas nutrido. Sorry, cabrón. Ya, no hay problema. Sí, es de que ir. Y la verdad, el árbol es uno de los aportes a la trama que a mí me parecen más interesantes porque además soluciona una cantidad de problemas feroz. Los de Guirnalda pueden usar magia muy antigua, pero ahí explican que toda la magia necesita un sacrificio de diferente nivel. No matar a alguien, pero para algunas necesitas sangre, para otras necesitas perder un dedo, y para algunas magias necesitas... ¿No como la gema del alma de Thanos? No, y para algunas necesitas que alguien muera, ¿ya? Bueno, el papá de Marco conoce mucho esta magia. Bueno, los dos, el papá y la madre de Marco conocen mucho de esta magia. Son guerreros antiguos. Disculpa, Rodrigo, pero por favor, Chinse, no recuerde, güey, en esa trama, güey, que no tiene ningún puto sentido. De verdad. Porque no es mala la weá. Güey, no, esa weá que tú acabas de mencionar es la weá que tiene menos sentido en toda esa película. Todo, en todo. En todo. Da un ejemplo, va, pues, weón. Bueno, si la escena, weón, yo te lo creo, pero no me vengas, weón, a joder con que Thanos tenía sentimientos de afecto, weón, hacia la hija. Váyanse a cagar, eso no es Thanos. Ahí fue cuando la película se fue al carajo. no sé. Y después, weón, en la otra película, cuando el Capitán América va a devolver la gema del alma, ¿cómo lo hace, weón? No, ahí, mira. Y se encuentra, weón, con cráneo rojo, weón. O sea, esa weón no tiene ningún jodido sentido, ni uno. Cuando hablamos de hoyo de guión, tenemos para bueno, por eso, de hecho, cuando dijeron, no, es que ocupamos a un físico cuántico, weón, para desarrollar el tema del viaje en el tiempo, váyanse a cagar. Parece que al físico cuántico le pagaron, weón, $200,000 por hacer nada. Claro. Nada, esa weón no tiene ni un sentido. Ya, pero volvamos a lo que estamos hablando. Entonces, bueno, tenemos a este árbol robot, árbol nave, que les da de todo. Y otra vez aquí, eso me pareció un poquito como la guía del autoestopista intergaláctico. No sé si te recuerdas tú de eso, mi estimado Vicente. Se parece mucho a la nave del autoestopista. De hecho, sí, pues la nave le daba todo lo que él necesitaba. Claro. Él entregaba todo lo que sea. Bueno, hay una muy buena serie también de Netflix, para los que les gustan las series de animación, que la dan en Adult Swim,
se llama Final Space. Ujú. En la primera temporada aparece el protagonista, que es Gary Sí. Godspeed, el cual tiene que lidiar con una nave que originalmente es su prisión y que después termina siendo su casa. Y su amigo. Y la nave, y es su amigo, porque la Sí. nave tiene una conciencia que se llama Hugh. Sí. Y en la segunda temporada, Hugh tiene un cuerpo robótico, y la nave nueva que tienen ellos, que termina siendo la esposa de Hugh, se llama Eva. Claro. Y también tiene conciencia, y también es sarcástica, y también es claramente, bueno, Bueno, es bien y interesante el juego. En acá ese es juego, similar en cierta forma. exactamente, ese juego es muy similar a lo que pasa aquí, solo que la nave no se comunica directamente con ellos, sino que lo hace a través de Isabel. Isabel conoce la nave, Sí, conoce las reglas de la nave. Ya, sí. lo bueno de Marco es que conoce mucho de magia, por lo que explican desde varias perspectivas. Él conoce mucho de magia, en parte gracias a sus padres, en parte porque él estudió y en parte porque él era un objetor de conciencia. Entonces él sabe curar, que es una cuestión muy útil cuando tú estás en Él plena es un guerra. senador, sí. Ya estás en plena guerra. Ahora, aquí viene un gran tema. Como les decía, automáticamente cuando saben las partes, los líderes de ambos lados que nació Hazel, se activan misiones para matarlos a todos. No tiene que quedar rastro de nadie. Se tiene que borrar. Ahora, ambos lados tienen diferentes historias. En el caso de los de Terravista, la historia es que Marco raptó a Alana y que la tiene capturada y que huye por el universo. Para el caso de los de Guirnalda, Alana tiene prisionero a este hombre, a este buen hombre, y los tiene Eso es como lo cuentan claro, para para la prensa, no. porque hay prensa Para la libre. prensa. Esa cuestión Sí. me pareció curiosísima. Hay prensa libre. Hay prensa que no es controlada por En ninguno de los teoría. dos bandos. ¿Ya? Bueno, sí, en Hay teoría. prensa libre. Claro, Aclaremos, que de hecho los dos periodistas que yo les comentaba, que son Upcher y Doff, que son periodistas sensacionalistas el diario de Hebdomadal, que pertenecen a otra raza más que se llama del planeta Desechos, ¿ya? Ellos al final de cuentas deducen la verdad, pero cuando la deducen llega una agente especial, que es la agente especial Gale, y les mete, que es de Guirnalda, y les da una maldición, de forma que si ellos revelan la verdad a cualquier otra persona fuera de su departamento, mueren. Y estos dos periodistas son gay, que está prohibido por todos. Está prohibido por los de Guirnalda, por los de Terravista, por los de su propio planeta, pero ellos son gay y conviven juntos. De hecho, automáticamente hay un momento en donde uno le dice al otro tesoro, si mal no recuerdo, y yo dije, habrá sido mal traducción. Y no, a la vuelta de página están durmiendo juntos. No era mal traducción. Sí. No era mala la traducción. Claro, eran eso. Entonces tienes todas estas líneas argumentales que te van trenzando un gran argumento muy interesante. Muy interesante. Con la perspectiva que tú sabes que eventualmente vas a llegar a una. Vas a llegar a una Hazel mayor, una Hazel adulta, ¿ya? Vas a llegar a una Hazel adulta, y esta Hazel adulta, que es la que te está contando toda la historia, te va diciendo, así como te revela cosas, o te dice, eso lo veremos más adelante, ¿ya? Yo no sé si realmente el guión lo escribió Cabán, como tú dices, mi estimado Chinse, en el sentido que se le va ocurriendo en el momento, porque hay cosas que tienen mucha coherencia. Y si se le están ocurriendo en el momento, tiene una cabeza súper inteligente. Pero contrastado con la realidad que él va viviendo, la realidad que él conoce o que conoció en su momento. A eso me refería. A ver, el sistema de Bogan, yo lo estuve leyendo en algunas entrevistas, él dice que él bocetea el argumento completo. Ya. Así que no escribe el guión en el momento. Él va agregando elementos dentro del momento, pero él tiene estructurado el inicio, el medio y el fin. ¿Qué quiere decir? Bogan tenía claro que el final de la historia era el que le dio el final del primer volumen. Sí, porque es el final que él te quiere relatar en todo momento. Originalmente esto iba a tener solamente un arco argumental. Iban a ser 6 arcos. Sí, pero 6 de 6, que eran 36 números. A un gran arco argumental que terminaba y se acababa, pero en un momento él dijo, no, ¿sabes qué? Esto me gusta, vamos a seguir. Y lo dejó abierto. Claro, lo aumentó 3 arcos más para poder contar el final que ya tenía él preparado para el número 36. El mismo autor de Paper Girl, ¿verdad? ¿De qué? ¿El mismo autor de Paper Girl? ¿De Paper Girl? Sí. De hecho, el mismo equipo. Es Cliff Chang, el dibujante de Paper Girls. Pero el autor es
El autor es el mismo. Brian Cabogan tiene una suerte de elegir a los dibujantes con los que trabaja muy potente. Él, por ejemplo, cuando estuvo en La Cosa del Pantano, trabajó con Phil Hester, cuando recién se estaba desarrollando Phil Hester como dibujante. Un par de años después de eso, Hester hace Green Arrow con Kevin Smith y se consagra como autor. E incluso Phil Hester ya trabaja como autor completo. En el caso de Ex Machina, los 60 números de Ex Machina los dibuja Tony Harris, dibujante descubierto por James Robinson para la serie Starman. También En el hizo Leones de caso Bagdad y El Último Hombre, ¿verdad? Si no me Leones de equivoco. Sí. Bagdad y El último hombre es con Pia Guerrero, Hizo puras sagas largas, generalmente, exceptuando el son salvo La Cosa del Pantano, que La Cosa del Pantano fueron 20 números. más cortito, claro. Y en el caso de los Leones de Bagdad fue una miniserie que él hizo corta. Pero todo lo otro, así, Son trabajos largos. En el general. caso específico de Saga, él ya había contactado con Fiona Stapler porque la vio trabajar en otras obras, que estaba haciendo otras cosas, y consideraba que ella era muy muy buena como para poder contar lo que él quería en ese momento. Y ahí viene un tema bien interesante. Fiona Stapler es, si bien ella es la encargada de la parte estética de la historia, Ajá. se complementa perfecta y absolutamente al guión de Brian Cabogan. De hecho, A tal Cabaón punto, en una entrevista dice que él la deja libre. sí, La gráfica es inventada 100% por él, ella. él entrega solamente el guión argumental, se termina de dibujar la obra, que él le dice qué páginas que quiere, qué cosas quieren, que, en cuáles páginas, que va de aquí a acá, explica bien el guión a nivel de argumento y le pone obviamente los diálogos. Y ella va desarrollando y va metiendo algunos elementos si es que quiere, o lo llama por teléfono para poder decirle, mira, sabes que a lo mejor esta página se podría desarrollar de esta otra forma. Buscan un entendimiento siempre para poder trabajar. Piensa que Fiona Stapler es la responsable del boom de Archie. El boom que viene hace unos años de Archie, que está Sí, guionizado por Mark Waid, pero que el primer arco y los diseños de personajes de esta nueva versión de Archie, un Archie del del siglo siglo XXI. XXI, que es un Archie con iPhone, un Archie con guitarra eléctrica, un chico que está en el colegio, saliendo del último año de preparatoria, es gracias al diseño en especial, porque a mí me gusta mucho el guión de Mark Waid para esa obra, pero debo admitir que si no me hubiese atraído al primer arco los Ujú. dibujos de Fiona Stapler y hubiese dibujado quizás otro autor, no me hubiese interesado tanto. Ella logra captarte muy bien el aire juvenil que necesita esa obra para que funcione. Y en el caso de Saga, logra captarte de tal manera que eh, te hace Sí. cotidiano el De hecho, ambiente. de hecho. Más allá de lo loco y volado que puede hacer el tema de que estamos hablando de soap opera espacial, eh, la verdad es que la cotidianidad involucrada es muy como pues cercana. No te sientes Sí, extraño a los personajes. No, no estamos hablando de que los personajes vivan en palacios de cristal. No, no, viven en casa. Y de hecho, ¿no? viene un punto muy curioso que es, por ejemplo, el tema de las banderas. Los soldados, las casas que tienen un soldado sirviendo ponen su bandera en el patio como lo hacen los gringos en la actualidad. Cuando ustedes Sí, ven películas en donde tú tienes una casa en donde hay una bandera de Estados Unidos afuera, significa que en esa casa algún integrante de esa familia está sirviendo en el extranjero. ¿Ya? Y eso lo representa Fiona Staples en su las dibujo, la ropa. ropas que si bien son ropas ajenas, que hay elementos de ciencia ficción, los Sí, trajes de espacial y todo, pero aún así las ropas son cotidianas, los elementos, los utensilios son cotidianos, las formas de las estructuras que se narran son cotidianas, los problemas son cotidianos porque ujú, son problemas de una pareja criando un bebé, más sí, allá de que sea una pareja que está huyendo, es una pareja que está funcionando como familia
Está tratando de funcionar como familia, está tratando de llenar los vacíos y los elementos que necesitan y eso, para que esa familia funcione. eso te genera automáticamente algo muy, muy curioso que también a su vez es muy interesante en la saga. Tú tienes tres niveles base de historia. Tienes el nivel familia, porque tienes conflictos Ok. familiares, tienes desgaste en la relación de pareja, los dos integrantes del matrimonio tienen sus problemas personales propios. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler, en un momento Marco tiende a tener un amante, y por el otro lado Alana tiene problemas con las drogas, ¿ya? En un momento. No, es un pequeño spoiler, no es muy grave, pero es para que sepan más o menos de que a ese nivel hay conflictos. Y eso además en su relación con su hija, y con la niñera que tienen, y con la abuela que se queda a vivir con ellos, que ahí tienes un núcleo familiar y tienes historias familiares. Tienes una abuela que es una ex militar, la niñera que está muerta, que es un fantasma, los padres que tienen problemas personales propios y la niña que está creciendo. Y más encima tienen que ocultar el hecho de que es una mestiza de ambas razas que están en conflicto. Después tienes una gran trama que es esta de matemos a esta familia, porque es un peligro para Claro, el porque es un status peligro quo, para el para el status status quo. quo, ¿ya? Y Eh, lo que viene de eso, que son, por ejemplo, los los cazadores, cazadores, el conflicto el en sí conflicto mismo. entre los distintos ejércitos, el por qué estos cazadores siguen insistiendo. The Will, por algo está tratando de llegar al final de esta historia, porque, por Claro, ejemplo, The Will te dan en todo momento a entender que él perfectamente, podrían después de lo que pasa en en el primer arco, él podría haber botado la toalla, weón, o, y dejar esto así. o haberlos matado a todos, son las Claro. opciones, y sin embargo decide como seguir. Decide seguir. Y el tercer gran nivel de argumento para mi gusto está en ese conflicto extraño que hay por detrás de qué significa Hazel. ¿Qué es Hazel? Que está involucrado lo que es la familia robot. Ya los aristócratas robots están metidos en eso. Que esa saga, al menos los primeros tres tomos, se enuncia, pero no se desarrolla. Al menos los primeros tres tomos que yo leí. Es súper interesante cómo se va desarrollando la historia con estos personajes, para mi gusto al menos, cómo se van entrelazando y cómo logran esa conjunción en donde todo tiene sentido. O sea, me refiero a que tú entiendes por qué está pasándole esto a los personajes, los padres de Hazel, por qué la están persiguiendo a Hazel y por qué hay gente que quiere que viva y otra gente que quiere que muera. Es muy interesante cómo se entrelazan. Me gustaría dar un poco como del camino, el primer camino inicial del guión, que es que porque hasta ahora no hemos hablado nada del guión prácticamente. El primer camino inicial del guión Obvio. es que cuando ellos logran huir en esta nave espacial árbol, Ok. la primera pregunta que se hicieron fue, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Ya? Y la verdad es que Alana automáticamente dijo, vamos a ver al doctor Oswald Haste, que es quien escribió el libro, ¿ya? Y lo van a visitar a su planeta, porque él vive en es el típico escritor famoso de éxito, que es un ermitaño, que vive en un planeta J. donde, de Salinger. claro, es De hecho, Salinger. hasta Brian Cabo lo ha dicho que era su visión de J. de Salinger. Claro, que Un es, tipo que no es capaz de lidiar con la fama y que decide aislarse del mundo, que supuestamente es respetable porque él quiere simplemente vivir, y la verdad es que es un desastre de ser humano. O claro, sea, es bueno, te encontré con eso. no es funcional. ¿Ya? Él no es funcional como persona. Pero en cuanto llegan ellos, automáticamente se revela que como metáfora que Alana había entendido, que al parecer era como una metáfora que ya no más entendió, no fue así. Efectivamente había una metáfora metida ahí. Hay una sublectura respecto al pacifismo, que Sí. curiosamente el príncipe robot cuarto también se da cuenta de eso. Lo lee y dice, oye, sí, ¿sabes qué? Tu historia es muy básica. Tienes dos personajes que se enamoran. Uno es un troll y la otra, me acuerdo que es la raza del personaje femenino. Se sientan las tardes a leer y a ver televisión. Eso es lo que hacen. Ya es como un slice of life por lo que explican. Que es una historia romántica básica en términos muy simples. Pero el príncipe robot dice, pero aquí tú tienes un mensaje pacifista. Y este doctor Oswald decide esconderlo, pero automáticamente en cuanto lo esconde, tú entiendes que, claro, efectivamente hay un mensaje pacifista. Y lo curioso es que te hacen notar de que al parecer este mensaje ha estado en todos sus libros. Solo que que además es un éxito de ventas, lo tiene más fuerte. ¿Ya? Y eso a su vez es otra lucha, es otra como rebate al status quo, que pone en peligro todo como se conoce en el universo hasta ese momento. Claro, porque finalmente este imperio no puede funcionar si es que hay paz.
Exactamente. Ellos no sacan dividendos de lo que pasa. Si es que hubiese paz, Claro, era más fácil mantenerlos en conflicto permanente. permanente. Sí. De hecho, en un momento el rey robot, el emperador robot, lo dice en algún momento. O sea, a mí no me puede interesar menos, weón, los problemas que tengan estos dos pueblos, Claro, no, pero no es mi tema. necesitamos de la guerra para poder generar dividendos. Y esa weá pasa en Estados Unidos. O sea, Es una nuevamente es enorme crítica a la sociedad norteamericana al una respecto. crítica norteamericana al respecto. Ujú. Ellos son un país tan grande que no necesitarían de nadie más y perfectamente podrían vivir siendo un país autosustentable. Sí. Pero les es más fácil generar conflictos en otros países para poder tener dividendos más rápidos. O sea, yo no sé si es más fácil generar conflicto en otros países, pero lo que sí sé es que hay una facción norteamericana en Estados Unidos que considera que es la forma. Ya, no sé si sería más fácil, ¿no? Ahí vamos a ver. Generan la luca más rápido. Claro, pero consideran que es la forma, porque además hay toda una maquinaria por detrás que funciona. Obvio, pero sí, a favor de ello. por eso, por ejemplo, los norteamericanos siempre han dicho de que los verdaderos adelantos médicos ellos los desarrollan después de una guerra. Que no es broma. ¿Sí? Los adelantes técnicos mecánicos. Te cuento una cosa que estuve leyendo el otro día que creo que deriva de un Dale. estudio militar que es muy cotidiano. El subwoofer. El 2.1 derivaría, por lo que estuve leyendo, de un estudio militar por los sonares. Sí, ¿Ya? sí, sí. Derivaría de ¿Serio? ahí. Sí, porque el 2.1, Sí. a diferencia de lo que pasa con el 5.1, que tú necesitas que la fuente sea 5.1, el 2.1 se divide por hardware al subwoofer. O sea, no necesitas que la fuente sea 2.1. El No necesitas hardware, que la fuente sea el de hardware sonido. detecta la frecuencia baja y la tira a subwoofer. ¿Ya? Sí. No necesitas que el sonido venga a 2.1. Automáticamente el sistema te lo hace porque toma este rango de frecuencia y te lo tira a subwoofer. Y esa identificación Bueno. derivaría de un proyecto militar. De los Más sonares. más cotidiano aún, el Bluetooth que uno conoce también está Sí. derivado de uso militar, sí. Sí. Sí, el Un GPS. uso militar, el GPS. El GPS Esos aparatos los ocupaban en los años 70, 80 ya para uso militar. o sea, no, el De GPS, el hecho, GPS que conocemos surge con la primera guerra de Irak, Ujú. la primera guerra Mira, de Kuwait. en el 90. Sí, ahí surge. ¿Por qué? Porque Estados 90. Unidos había lanzado los satélites para el sistema Star Wars de protección contra misiles rusos, que generaron una red de satélites exterior. Y como no estaba la Unión Soviética, deciden reconvertir esos satélites y lo convierten en el GPS. Que después, en la actualidad, porque los satélites decaen en su órbita y por lo tanto dejan de ser funcionales, ha pasado a ser ocupados también con satélites civiles. Y es por eso que el GPS se abrió. Por eso que tú puedes tener GPS en tu teléfono. Porque el GPS, al trasladarse de los satélites militares a los civiles, tuvieron que abrir el código, entre comillas. ¿Ya? Porque no Bueno. podían mantenerlo ellos solos. Bueno, y por eso tenemos La- GPS. ¿Ya? Y la internet también La internet 100% militar. originalmente era 100% militar en los años 60 y 70. Recién se empieza a aplicar como uso académico a fines de los 70. En las universidades se empiezan a poner las primeras redes. Yo creo que eso tú, Chinsen, lo maneja. Pero antes de eso, 20 años antes tenía un uso militar. Y entonces nos encontramos con que, claro, pues el negocio de la guerra era mucho más rentable para poder generar estos adelantos, ¿cachai? Y esto se ve reflejado en la serie, En la saga. en la obra. En saga. Saga, En saga. literalmente, Saga te plantea Los eso, o sea, Sí. un imperio cotidiano, un imperio que tú eres factible de traspolar. Incluso aunque sean un sistema monárquico, bueno, Norteamérica funciona e Inglaterra, que es su país madre, funciona como un estado monárquico. Solamente reemplazaste a un rey o a un emperador por un presidente que es elegido por un congreso que se maneja en torno a esa corte. Claro. Pero Eso, finalmente funcionan de esa manera. o sea, de hecho, eso yo creo que son uno de los elementos más criticables que tiene la sociedad norteamericana. Yo voy a hacer la mención que les comentaba del historiador, que siempre se me olvida el nombre. Incluso el hecho de elegir al hijo de un presidente, Ujú. porque era el hijo de un presidente, Sí, porque Bush seamos for Bush. honestos, Bush for George Bush. W. Bush
lo No único que valía- tenía era carisma, no valía nada. El weón, en todo momento No, en no, esa no valía. familia, pero sí, es verdad, Chinsen, Sí. en esa familia No, todos sí, le escucho, creían que tranquilo. el que iba a ser presidente de los dos hijos era Jeff Bush, Sí. Y Bien. cuando, el otro hermano. y cuando George decide tirarse por la presidencia y lo apoyó su padre, George Bush padre, lo que hizo George Bush padre fue cobrar todos los favores políticos que tenía a su ¿Sí? favor. Ya los cobró todos. Y el Ya, hermano también, weón, por- porque de hecho la primera vez, acuérdate que hubo unos problemas de voto, weón, en sí, Florida, justo el sí. estado, weón, que su hermano No, era gobernador, pues, weón. no sé. Sí. Bueno, y George Bush hijo sale Qué electo coincidencia. por eso, básicamente, por ser el hijo de George Bush. Claro. Ya, Y después cuando estábamos avanzando con el tema, y este gallo va avanzando y no va dando soluciones muy concretas y se está demostrando como un presidente mediocre, se inventa una guerra, weón, afuera o sea, y vuelve a salir electo. no se la no se la No inventó, se la la guerra inventa, estaba, pero intervenir pero era completamente innecesario. Ya. pero él generó, o sea, O sea, bueno, era hasta el día de hoy innecesario porque, todavía se piensa que es factible que ellos hayan generado la situación para que se diese eso. sí, o sea, ojo que aquí viene un gran tema. Para los que no sepan de lo que estamos hablando de la primera guerra de Kuwait. La segunda, No, la primera guerra no, de la Kuwait. segunda guerra de Kuwait. No, la primera guerra de Porque, Kuwait. no, la primera guerra de Kuwait es la de George Bush padre, Bueno, la segunda. 91. La segunda. La Y, segunda guerra, que es con Irak, sí, que es debido a la caída de las Torres Gemelas, claro. es del 2001, y ahí Ya se es la cuando inventa. Bush, Ahora, weón, venía en bajadita. sí, Si ahora, no lo quería nadie, weón, y de repente, weón, pasa lo de las Torres Gemelas y Bush se convierte claro. en el héroe de la nación. Ustedes dirán, ¿por qué pasa, por qué estamos diciendo eso? ¿Por qué creemos que es así? Bueno, esto es muy simple. Saddam Hussein, que era el dictador de Irak, era de apoyo norteamericano. Saddam Hussein Sí, llega al los poder años gracias a los gringos. ¿Ya? De hecho, gracias a George Bush padre, Claro, cuando era que era asesor el de jefe de la CIA. CIA. El jefe de la Cuando, CIA. cuando viene la primera guerra de Irak y Saddam Hussein invade Kuwait, ¿por qué invade Kuwait? Lo hace por dos razones. Obviamente porque había petróleo. ¿Ya? Petróleo. Como quiera el petróleo. Y la segunda es porque él creyó que Estados Unidos lo iba a apoyar. Porque no te lanzas a esa aventura sin pensar que tienes apoyo. Nadie es tan idiota, ni siquiera Saddam Hussein. Además, Saddam Hussein está, entre comillas, en un momento bastante óptimo de su dictadura. ¿Ya? Y cuando él invade Kuwait, Sí. pasan dos cosas. Una, que habían malentendido ciertos términos. Antiguamente, las causas bellis, o sea, por razones de guerra, tú podías obtener un territorio y quedártelo. Que es la razón por la que nosotros tenemos la zona norte de Listo, Chile. 5 minutos. La zona norte de Chile es por la razón por la que ustedes tienen, no sé, por la que se han ganado miles de territorios, por la que Gibraltar pertenece a Inglaterra. Eso es causa belli. La causa belli Sí. cae cuando se forma la ONU. ¿Ya? Tú no puedes quedarte con un territorio por causa de guerra. ¿Ya? Y eso Saddam Hussein no lo sabía, fíjate. Que me lo creo. Me creo que él no supiera ese nivel de ignorancia. Pero el principio práctico era que simplemente él jamás pensó que Estados Unidos le iba a quitar el piso. Claro, Nunca- y nunca el pensó. tema es que a Estados Unidos ya a esas alturas lo que le pesaba era la opinión internacional. Claro. Venían del segundo periodo de Reagan No querían un Vietnam. y no querían otro Vietnam. E Bueno, Irak, durante el último periodo de Reagan, había cometido la masacre de los kurdos, Sí, ¿cachai? Los habían asesinado con, ¿cómo se llama? Con armas químicas. sí. Eso fue lo que generó el gran quiebre entre Estados Unidos con para Irak. el que no sepa, el uso de armas químicas está prohibido desde el Tratado de Versalles, que dio cierre a la Primera Guerra Mundial. Ya, desde ahí que están prohibidos, y se entiende que el uso de armas químicas es un delito de lesa humanidad, sí o sí, ya sea que lo ocupes contra una persona o contra un grupo de personas. Es una violación flagrante de los derechos humanos. Bueno, ahora, dale. ¿por qué mencionamos todo esto? Sí. Porque Sí, todo sí, eso ¿por qué? porque todo eso se ve reflejado en Saga. Hasta el uso de armas químicas. Todo, hasta el uso de armas químicas. De hecho, hay un arco argumental en donde se habla precisamente de que se probaron armas que eran del Imperio Robot, ¿cachai? Que se las había entregado a la raza de los Downfall. Sí, de los terroristas. Claro. Terrorista. Se les había entregado, weón, para que se defendiesen de ¿cómo se llama? De la guirnalda. Finalmente, weón, tú ves cada uno de estos reflejos en estas situaciones. Cada cosa que pasa en Saga es un reflejo real. De la vida cotidiana. Es un reflejo de la vida real, de la vida cotidiana. Por eso es que ellos buscan en todo momento
hacerte de la forma más amigable la trama. Por momentos Saga te recuerda a una teleserie bien construida, De hecho, que ya. eso sería, ¿verdad? Si existe un cómics que pudiese ser llevado a una serie exitosa, si lo llevas al calco, ese es Saga, Sí. porque es tan cotidiano, es tan humana la trama, es tan... te puedes identificar con todos los personajes. De hecho, te podrías omitir los escenarios intergalácticos. Pues lo podrías hacer hasta con escenarios urbanos prácticamente. En realidad las partes donde ocurren cosas importantes ocurren en escenarios planos, normales. Totalmente urbanos, ¿Ya? normales. Dentro de habitaciones, en lugares donde hay una sola casa. No estamos hablando, Correcto. sí, hay momentos donde te representan grandes ciudades intergalácticas con nave espacial aterrizando. Sí, ahí está eso. Pero ahí pasan cosas incidentales que los podrías omitir. Un buen guionista podría reducir eso al mínimo y tendrías un costo como de efectos especiales Entonces, bastante bajo. ¿Ya? ahí Dale. ahí está el verdadero secreto detrás de todo esto. El dibujo es bueno, sí, el dibujo es De hecho, impresionante, tenemos que hablar de eso. Terminemos un es poquito de hablar. impresionante. El guión es totalmente perfecto, pero lo que logra hacer Saga, digerible y tan querible como obra, es precisamente esos momentos de cotidianidad Ujú. que son permanentes en toda la trama. Tú Sí. puedes cambiar el término magia, weón, por capacidad en matemática y listo, weón, te arreglaste. O salud. O carácter de salud, lo mismo. Sí. ¿Ya? Por capacidades químicas o de Sí, biología. ¿Ya? Marco no es especialmente inteligente, pero no es tonto. ¿Ya? En la pareja esta, probablemente Alana es la que tiene el carácter más fuerte. ¿Ya? Alana tiene el Marco carácter mucho más fuerte, ella es más sagaz, es más es más, astuta, es más desconfiada también. claro, Marco, porque es más astuta. por ser un objetor de Él, conciencia él es un buen tipo. exacto, es un buen tipo, es un pacifista. De hecho, Marco nunca quiso ir a la guerra, fue a la guerra porque lo reclutaron y dentro de la guerra, siendo objetor de conciencia, se convirtió en médico, en curandero, eh, porque se cura a través de la magia en el caso de ellos. Am, pero a la vez eso hace que ellos tengan como esta dualidad dentro de la historia que es muy interesante y que se complementa muy bien. ¿Por qué? Porque tienen una persona dentro del equipo, porque vamos a pasarlo como un equipo superheroico, que puede curar a los demás. Tienes a la fortaleza, que curiosamente yo creo que viene de parte de la abuela. ¿Ya? La abuela que se queda con ellos es lo que les da la fortaleza dura. Y Alana es la sagacidad, la inteligencia. Eso es lo que yo creo, en opinión personal. Esto es muy debatible. Eso hace que la historia, que los personajes no te sobre ninguno. No te sobra ni uno. Es como que hasta Isabel, que es la fantasma niñera, es una elección muy interesante e inteligente porque te mantiene contacto con la nave árbol y además cuida a la niña de forma que los padres pueden hacer cosas sabiendo que la niña está siendo cuidada y protegida. ¿Ya? Que es una solución al problema de esta niña va a crecer y hay que criarla, bien inteligente para mi gusto. De verdad, Camaun, yo no sé cómo planificó esto, pero lo hizo perfectamente. Esto es muy hermoso. Hablemos un poquito Sí, del dibujo. Hablemos un poquito del dibujo. El dibujo, como dijimos, lo hace Fiona Staples. Es un dibujo precioso. Y curiosamente aquí viene una gran ventaja de Saga respecto a otras historias. ¿Ven esta portada? El dibujo adentro sí. es igual a la portada. Que es una cuestión que yo creo que todos Genial. nosotros hemos sufrido en algún momento, que es que la portada no se condiga con el dibujo interno, más allá de que el dibujo pueda o no ser bueno. ¿Ya? Ha pasado, ha pasado. Capaz, o sea, de hecho Astro City yo creo que es un caso súper claro, más allá de que el dibujo interno no es malo, para nada, es muy bueno. Las Sí, portadas la hace la Ross. bueno, que si Astro City lo hubiese dibujado Alex Ross, weón, Todavía estamos. todavía iría por el primer tercio, weón. Sí. No, sí, estamos de acuerdo. A Estamos ese de acuerdo. nivel de detalle, weón, Pero, imposible. pero por eso Fiona Staples hace aquí un trabajo en donde de verdad se saca los zapatos y merece aplausos completamente, porque ella logra mantener la calidad del dibujo, al menos hasta los primeros 22, 23 capítulos que fueron lo que yo leí, los 3 primeros tomos recopilatorios. Toda Eh, la eh, historia está hermosamente dibujada, ves la n- evolución de ella. Nunca Sabía baja el que nivel. Yo sabía que Nunca. ella entintaba rápidamente Sí. a mano, ahí tú me corriges, Vicente, si está mal o no, y luego lo coloreaba digitalmente para hacerlo rápido, para poder cumplir con El color es digital. El Y en tema Estados es que, sí, lo que pasa es que ella, por ejemplo, hace el dibujo es un boceto.
Ya, y Exactamente. esa es la gracia que tiene. Mira, a mí me da la impresión que Fiona Staples tiene mucho de la escuela argentina o italiana de dibujar. ¿Qué quiere decir? Ellos dibujan, pero hacen un boceto y ellos completan con la tinta. ¿Fíjate? Ellos Y, los detalles en realidad los ponen en tinta, los desarrollan en la tinta, lo estructuran así. Y y, después si y- pintan ellos, además ya ahí después ya pintan encima. El ejemplo de eso, de alguien que hace eso, y que no me estoy equivocando porque nosotros lo entrevistamos con Rodrigo, fue a Juan Ferreira. Así es, así Juan es. trabaja así. Él hace un boceto, después en tinta y complementa lo que está terminando, ¿cachai? Que ese es el dibujo definitivo. Y si él tiene que pintar, pinta ahí encima. Y ¿Cachai? la calidad no baja nunca, en ninguna forma, ni de Ninguna. fondo, ni de... Ciertamente Sí, ya estamos listos. hay momentos en donde la imagen principal es la principal, valga la redundancia, y omite un poco los detalles en el fondo. Pero cuando tiene que dibujar como el contexto, todo lo demás lo hace muy bien. Es que ahí está el tema. Dale. Finalmente, ella logra cautivarte de tal manera que te mantiene expectante de lo que te está entregando. Puedes ser minimalista por el tema también de poder entregarte una obra un poquito más Ujú, completa, pero ella finalmente logra hacer de eso su sello personal como autora. ujú. Y eso es una ventaja y eso se agradece. Bueno, y ella se saca los zapatos en cuanto a la imaginación. Cada raza nueva, fuera de que es coherente con lo que te están explicando, porque es coherente, yo creo que ahí deben tener una reunión con Kabound en el sentido de ponerse de acuerdo de qué se trata esta raza. Hay razas que son acuáticas, razas que son terrestres, razas que son manifiestamente mamíferos, razas que son reptiles, ¿ya? Se saca los zapatos en cuanto a la imaginaría incluida. A mí me llama mucho la atención cómo ella logra mantener la coherencia metiéndote personajes que algunos son muy tiernos y otros que son de pesadilla. De hecho, vamos a mostrar aquí. Eh, Eso te iba a decir, Rodrigo. ¿Me escucháis? sí, sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que hasta donde yo sabía, en un principio, Brian le dio como una pincelada solamente de qué se trata de esto. Obviamente le pasó los guiones para poder hacer los dibujos, pero no le dio mayor explicación en el sentido de quiero esto así, así. ¿Cachai? Le dio ciertos tips de cómo tenían que ser ciertas cosas, pero el resto de todo lo que tú estás mostrando, en gran parte bebe del imaginario de la propia dibujante. Así que, bueno, un 7. Hay vertientes que yo diría que dirían básicamente de las esculturas y las pinturas clásicas griegas. Hay cosas muy de pesadilla. Hay cosas que perfectamente podrían estar en Sandman, como este personaje que yo Sí, acabo de mostrar, que es el Tallo, que es una de las casas recompensas contratadas para matar a esta familia. Ella perfectamente podría estar en Sandman, en un capítulo de Sandman, sin ningún problema. Estaría exacto. completamente en su ambiente. Eh, pero a la vez, es la gran gracia que yo creo que tiene Fiona Staples en esta obra, que es como decía Vicente, ella representa la cotidianidad. Lo que te está mostrando es el día a día. Te muestra casas normales, te muestra gente normal, gente yendo al supermercado, gente yendo a los colegios. Hay colegios, ¿ya? Niños, adultos. También te dice que hay lugares donde hay pocos niños porque la población fue mermada por la guerra. Al parecer no hay ningún lugar. ¿Perdón? ¿Perdón? Le falta una pura cuarentena por la dibujar Sí. ahí. Una cosa que te muestran, que te dicen, que te declaran, es que en este universo no hay ningún lugar que no haya sido afectado eh, por la guerra. Hay lugares que fueron más afectados y otros menos afectados. Hay lugares que han sacado beneficios de la guerra. Bueno, Fiona Staples se dedica a darte un entorno y un contorno en todos estos planetas que se mencionan, que aparecen eventualmente en más o menor cantidad de En tiempo. este sistema solar Claro, universal, que más está que solar, es un viendo. sistema Sí, universal, no, diría sí, yo. son Son varios planetas. varios sistemas, sí. Bueno, y ahí Fiona se saca los zapatos, lo hace perfectamente. O sea, la coherencia que tiene en la creación del universo a mí me sorprende. De verdad. El Mm. trabajo que Fiona Staples ha hecho como para desarrollar saga es tan importante como el que ha hecho Caban, porque por eso que son los dos autores de la obra, creo yo. Porque tú ves la cotidianidad, pero también ves estos planetas de pesadilla, ves personajes que son de pesadilla, ves personajes que son muy tiernos. Hay mucha imaginación dando vuelta. A mí la verdad me sorprendió cuando lo leí al principio. Ah, Insisto, la foca, weón, debe ser lo más tierno sí, que existe sí, sobre como esto. mascota es muy, muy Como interesante. mascota, weón, es muy interesante porque es una foca insisto, y tiene la mente de un niño, weón, ¿cachai? Sí, eso es Claro. lo mejor.
El gato mentira, weón, debe ser una maravilla. Debe ser uno de los mejores diseños que yo he podido ver Sí, detrás de esto. sí, Hacerte creíble eso. Hay una morsa también. sí, 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 sí. Ver este tipo de animales, weón, ¿cachai? O estos seres antropomórficos, ¿cachai? Con ciertos rasgos animales que te los hacen creíbles, weón. Sí. El trabajo estético, gráfico, weón, de Fiona Staples es tremendo. Es interesantísimo, en serio, de verdad. Es una cosa que no decepciona. Si eso es lo grandioso, como yo les dije, lo que ves en la portada es lo que está en el interior. Y eso no deja de ser importante. Más de una vez nosotros hemos enfrentado una portada maravillosa que adentro el dibujo es mediocre. Sí. Sobre todo en sagas mensuales. Eso es lo otro. Ya estamos hablando de una saga que al principio era mensual. Por lo tanto, no deja de Los ser Vengadores. no deja de ser mencionable lo anterior, porque lo hizo O sea, mensual weón, al principio, yo, yo, después ya yo, no. yo voy a ser súper honesto, weón. Yo tengo Dale, esos cómics todavía de los Vengadores dale. que dibujó Mike Deodato, el gran Mike Deodato Deodato. cuando todavía tenía el estudio. Ujú. Por tanto, no sé quién era el dibujante de esos números, pero como estaban aprendiendo, weón, puta, los dibujos no son buenos. Las portadas Se sí. notaba al tiro, sí, pues las portadas sí, porque eran de Deodato propiamente tal. Y se nota mucho el trabajo de Deodato por sobre lo que hacía. Pero estamos hablando de los locos años 90, weón, Ujú. ¿cachai? Entonces, finalmente en los años 90 te ponían unas portadas maravillosas, weón, y el dibujo adentro no necesariamente era. Claro, claro. Distaba mucho. De hecho, eh, los chicos yo creo que muchos de nosotros ya sabemos que hay portadistas exclusivos, que son tipos que se Sí, dedican precisamente a hacer el sí. trabajo Lo, solo de lo sabemos. portada. O sea, Y de hecho, ojo, tiene. Joseph Scott Campbell, que es uno de los autores de nuestra generación, el Claro. dibujante de Gen 13, él se dedica solamente a las portadas. Y ojo, Él- chicos, que para el que no sepa, no es que sea algo malo, es algo que deriva del no, simple hecho de que muchas veces hacer una portada consume mucho tiempo, sobre todo si las quieres hacer bien. Ya, consume mucho Frank tiempo. O Cho, sea, una buena portada, y me acuerdo siempre de la entrevista que le hicimos a el dibujante clásico chileno, el que entrevistamos más de una vez, que se me acaba de olvidar, Germán Gable. ¿Ya? Germán Gabriel, sí. Él nos comentó de que en su momento que a él no le gustaba hacer portadas porque le consumían una semana de repente. Lo Y en una semana consiguen él terminaba un sí. cómic. ¿Ya? Sí. Entonces a él le gustaba, de hecho él decía, todos dejaban de lado las portadas porque la verdad te consumía mucho tiempo y no te pagaban tanto más como en el cómic. En cambio, En ese tiempo acá en Chile no se pagaba mucho, ¿cachai? Por la claro, portada, güey. y Ahora hay autores que se dedican solamente a portada. O sea, por mira a eso, Alex Ross. por eso, o sea, de hecho, el caso que acá estábamos hablando de Astro City, Alex Ross, güey, se demora 4 días, güey, en hacerte un dibujo para una portada, ¿cachai? claro, entonces no, Y no se condice con con la el pintura y trabajo. todo, no se ¿Ya? condice con el O sea, trabajo, pero a él le pagan tanto, ¿cachai? Por una portada que, puta, dale nomás, pues, güey. consideren Frank que Cho, un dibujante normal para hacer un cómic completo probablemente tendrá una semana, con suerte, para un hacerlo. dibujante Para normal un para número me refiero yo. hacer un número tiene 30 días. Lo que Para un número. pasa, Ujú. sí, lo que pasa es que la idea es que tú seas lo suficientemente rápido como para hacer por lo menos una página diaria, completa. Sí, pero yo me refiero a como el trabajo completo hasta terminado. O sea, me refiero a dibujo entintado y coloreado, completo. Si fuese si es un dibujante completo, puta, también varía. Por ejemplo, acuérdate que Juan Ferreira nos decía que Sí, con el estilo de sí, él lograba dibujarte un cómic y medio al mes, pero este sí. weón se encadenaba a la mesa. Claro. O O sea, sea, Juan, acuérdate que hacía 2 jornadas de 6 horas. bueno, Entonces, en los puntos intermedios él estaba con su señora, salía con el papá, ¿cachai? Que hacía su juega. y ese, Pero, y es el gran mérito de Fiona Staples, que de verdad mantiene la calidad. Sí, de repente. No voy a decir que todo es perfecto porque no es así. De repente tú tienes perspectiva medio rara en algunos personajes es o que, simplifica el dibujo en una viñeta. Pero viejo, es una viñeta de, no sé, de un tomo recopilatorio y cuando se sienta a dibujar bien, dibuja muy, muy bien. Entonces la calidad no baja y eso es lo que yo quiero resaltar, que la calidad no baja. Vale mucho la pena simplemente por el dibujo. Además que tiene una paleta de colores bien interesante para mi gusto. Medios eso es lo pastel, otro. tonos medios Ella trabaja con pastel. tonos medios pasteles que son realistas, le Claro, dan una
un aire realista sin caer en el El Kids, preciosismo el preciosismo de también, Alex claro, Ross, sí. Y ¿ya? aquí hay una cosa que yo no he podido verificar, que creo yo, que ella también hace el rotulado. Cosa que sí es así, porque no aparece acreditado rotulista, al menos lo que yo tengo, ¿ya? Mira, ahí lo voy a revisar bien yo Claro, y después que si no estoy mis mal, copias de saga. y ella es la que hace el rotulado, también tiene un mérito extra, porque en serio, de verdad, todos esos pequeños detalles de las expresiones, de la onomatopeya, por ejemplo, que la fantasma Isabel tenga los diálogos en rosado, que hay algunos que hablan en azul, que hay otros que hablan en normal, por decirlo de esta forma, es muy Sí, en todo interesante. caso. Es muy interesante. Oye, Chi se mira con cara de... Sí. Y yo me demoro un día, güey, en hacer un dibujo de lápiz. Que te hace como una weá. No, No te escuché. ¿Qué cosa? no, tranquilo, jamás desconfiaría de que dibujes. No. No, si yo no lo estoy diciendo por mí, güey, te lo digo por ti, güey. ¿Cachai? Que te voy a poner ahí un día en dibujar una imagen. Estamos hablando de Fin Si Stable, mi eso es lo que estimado. voy. Claro, estamos hablando de Mira, Friend Staples. yo creo que este pase te lo hizo Vicente porque ya hay como media hora sin hablar y la gente del podcast debe estar pensando, Vicente, ¿Chinsen sigue vivo? Y sí, está vivo, ahí está. Sí, no, Saluda. está vivo, está. Dígale, dígale. Aún está respirando, si se pueden dar cuenta. Oye, por ejemplo, lo que pasa con Moisés, pues, weón, yo Sí, conversando con Moisés Hidalgo, hablemos un poquito. ¿Sabes Moisés que no, se nos también, fue Moisés? Se nos fue Moisés. también me comentaba que él en este momento debe estar en la etapa en que yo lo conversé con él cuando me contó ¿en qué fue? En el evento de enero, weón, ¿cómo, te El acuerdas cómo único, se el llama? Superfest. El Superfest. El único Superfest, weón, evento del año. cuando se acercó a conversar conmigo que Sí. estábamos almorzando, yo le dije, acá viene lo más difícil, Moisés, weón, tú tienes mucho talento, pero el talento es solamente una parte de esto. Si tú no eres constante, si tú no te sacas la cresta, si tú no te amarras, weón, en la mesa de dibujo, esto no va a valer nada, va a ser solamente un anecdotario. Estamos hablando Va a ser, de Moisés Hidalgo, que por si acaso, al que no sepa, el que está hablando que está Vicente, dibujando Mighty Morphin Power Power Ranger, Rangers, el weón. cómic de Mighty Morphin Power De Rangers, Morphin Power que es el Rangers. relanzamiento de la historia. Es el número 51 el que está Sí, pero dibujando. Él hizo el diseño de los Dark sí, Rangers, hay un que reboot son los ahí. personajes villanos, entre comillas, de todo esto. Hay Sí, un pues, soft, hubo un reboot de... Es un soft Sí, reboot, no es un reboot así como partimos del uno, no, es un soft reboot. lo que pasa es que ese soft reboot se produjo desde hace 2 años acá. En el Claro. número 25 de la serie comienza una saga que hasta el día de hoy sigue golpeando a la serie, que se llama Shattered Grid, Sí. y que tiene que ver con el hecho de que tú descubres que el más grande enemigo de los Power Rangers, Lord Dracon, que es un personaje que aparece acá, Ujú. es una versión maligna de Tommy, Del Power Ranger del blanco. Power Ranger por excelencia, que es Claro, el Power Ranger verde, que fue el blanco, claro. y que es el Ranger que puede acceder a todos los colores y a todos los poderes gracias a su Morphin, este relojito que ocupaban los Power Rangers, weón, ¿cachai? Claro. Él ya puede acceder a todos los poderes. Ahí empieza a descubrir otras cosas más de los demás personajes y todo. Bueno, Pero es bien interesante el reboot que hicieron porque te dan a entender en el fondo que su universo pasó de ser un universo totalmente naif, sí, a uno más en en serio. donde los buenos eran muy buenos, a Y los uno malos eran mucho muy más malos. oscuro, más en Yo serio. estoy esperando que el mundo se reinicie para pedirle a Moisés que me haga un villano para agregarlo aquí a mi galería de villanos que tengo acá atrás. Lord Zed. Ya, Ahí. sí, voy a poner a Seth creo, o Drake, no sé, ahí voy a ver. Voy a hablar con él cuál es el que más le gusta dibujar y para que me dibuje un malo, O sea, porque aquí tengo yo a Galactus personalmente, y a y a yo Apocalipsis. personalmente de los Power Rangers, weón, yo creo que el que tenía el mejor diseño, weón, era Lord Zed, weón. De hecho, sí, pero Weón, quiero que él me escoja uno y nada, pues cuando el mundo se reinicie y hagan eventos de cómics como Volvamos, teníamos. volvamos a nuestras convenciones y Claro, podamos hacer nuestra tan mentada celebración, weón, que la vamos a hacer en Espacio Chazam, Dios que quiera. está comprometido Sí. en el momento en que podamos juntarnos, weón. No, de hecho, para los que no sepan, eso iba a ser en abril cuando cumplíamos los 100 capítulos, los 2 años, Sí, íbamos a hacerlo. de hecho, Tenemos todo eso para regalar, de hecho, que está ahí, que nos regaló y ahora les puedo, Dani Rus. Jiménez nos regala algunas También Dani Jiménez nos regaló cosas, cosas. también Rus Maulén, ¿cómo se llama el chico? Bueno, no me acuerdo, pero tú sabes, lo tenemos Rodrigo ahí. Maulen. Rodrigo Maulén, está ahí, está todo guardadito, todo eso es para regalar. Tenemos muchas cosas para regalar. Hay otras hecho, cosas más, más para regalar. Dime. nosotros íbamos a hacer el evento
y gordito, Daniel Hernández, Chazam, también nos iba a regalar cómics Ah, a mira la tú. gente que fuera, ¿cachai? Entonces, era toda una presentación especial que se iba a hacer Y el mundo, para ese día. y el mundo explotó. Como no se pudo, Sí. vamos a hacerlo en cuanto ¿Cuánto se se pueda? pueda, en cuanto se pueda. Y nada, pues chicos, hay Sí, que seguirlo hay que seguir para esperando. adelante. Bueno, Ya, volvamos a Saga. Bueno, entonces, a ver, vamos al cierre de sí, saga. Mire que ya estamos en el límite, tampoco nos vamos a alargar más, no vamos a estirar mucho el chicle porque para qué, si esto es así. Bueno, hablamos ya del dibujo. Esa es la primera saga de Saga, el primer arco argumental de Saga. Te lo cuenta Hazel y básicamente ella te dice que la familia va a tener un grave problema. Hasta ese punto vamos llegando en los primeros 3 números, los primeros 3 tomos recopilatorios. Ahora, a ver, cosas que me encantan de Saga, creo que ya las dije todas, pero les voy a comentar una que no me gusta. Esto en serio. Una cosa que no me gusta de Saga, justamente es que es de largo aliento. Tienes que comprometerte a que vas a comprar todos los tomos porque si no quedas muy metido. Porque la historia es muy interesante desde el principio. ¿Ya? Y lamentablemente en cada número específico, Cabal no es generoso con la trama en general. Tú sabes que hay más misterio, te va metiendo más misterio. Esto igual que Juego de Tronos, te está metiendo más misterio. Tú sabes que tienes que seguir si quieres desempeñarlos todos. Yo leí los primeros 3 tomos, como les dije, que son 24 números aproximadamente. ojo que esa es la técnica de Sí, Bogan para narrar. Él narra metiéndote información, poca información en cada uno de los arcos hasta que te lleva al punto decirlo. de clímax y finalmente hace un cierre. En el caso de Paper Girls dura 30 números. Claro, Y son con largo Paper aliento, Girls también efectivamente. juega de esa manera, son finalmente de largo aliento. No son miniseries de 6 números ni de 12 números, no, estamos hablando de tomos, tienes que comprometerte con la serie. Y como es buena, Ujú. te llama a hacerlo. No es una cosa así como que tú dije, no, voy a dejarlo botado en el número 3. Yo quiero seguir, ¿ya? Pero es caro, o sea, es caro por el volumen. En sí mismo cada número no es especialmente caro. No me acuerdo cuántos los tenían ustedes en Chazam, pero me acuerdo que cuando los compré no... Ah, claro, entonces. Los tomos de, ¿cómo se llama? Dime, De Planeta. estos son los de Planeta, sí, Esos sí, salían como 22.800 los tapaduras de Planeta más o y menos. los que son más baratos son los de la edición Utopía, Sí, que es una editorial argentina bastante buena. Eh, Alejandro, no me acuerdo cuál es el apellido de Alejandro, pero un tremendo editor, un tipo muy, muy simpático, son, muy cons- amigo de Daniel. Son son conseguibles, están los conseguibles. 9 ya. Sí. Esos salen 18.500 cada uno. Sí, no, sí, no es especialmente caro. Lo caro es Si que no tú es tienes que caro. considerar el volumen, ¿ya? El volumen, porque Sí, uno se compromete con la historia. Es como muy son interesante 9. seguirlo, ¿ya? Es muy interesante seguirlo. Vale mucho la pena por lo demás. Ojo, estamos hablando de un cómic premiado, multipremiado por guión y dibujo y se lo merece, ¿ya? No es una cosa que tú Bueno, digas, de hecho, uno de los buenos amigos que yo tengo, que también nos escucha en el programa, Walter Kubatsky, él se compró Saga de un tirón. sí, o sea, si puedes hacerlo, Porque dale. Daniel hizo una oferta con un Una, grupo de una tomos, oferta que no pudo rechazar. nadie podía rechazar. Ya. Le puso, Les coqueteó a los Jack Black ahí en la le puso imagen. el euro a 990 y fue como, no, ya, bueno, vamos. No, Se vámonos, supone que. Vamos, dale, vamos. dale nomás, dale Ya. nomás. No sé, Vicente, palabra de cierre para cerrar esto, porque lo vamos a dejar hasta aquí, yo creo. Saga es una de las obras fundamentales para poder entender los cómics de los últimos 20 años. Debiese ser material obligatorio de lectura. Es un, Si van a como leer tú dices, algo, es un must-have. es un must-have. Si van a leer algo de Brian K. Vaughan, yo recomiendo 3 obras, fundamentalmente para poder entender la evolución del trabajo de Brian K. Vaughan. Esas obras son Ex Machina y El Y el Último hombre. Hombre y Saga. ¿Ya? Las otras son complementarias y uno las puede disfrutar. O sea, We Stand War, que es cortita, bueno, en la raja, y De es hecho, sobre una guerra sobre entre Estados Unidos y Canadá. sí. Esta es una guerra fronteriza. Esa es la que tiene Eh, robots. sí, y que la Sí, dibuja Steve Scrooge, de sí, hecho. sí, sí. Eh, Tenemos obras como La Cosa del Pantano, que es con la historia de Tefe Holland, la hija de Alec Holland, Ujú. siendo la protagonista. Los Leones de Bagdad debiese ser, sobre todo para la gente que le gustan las historias de animales y de conciencia, debiese ser una obra fundamental. Pero si vamos a hablar de las 3 obras principales o más importantes del trabajo de Gauguin, ciertamente son, y lo vuelvo a repetir, Ex Machina, Ujú. Y,
y El último hombre y Saga. Y que Saga, curiosamente son 3 títulos de largo aliento también. sí. El último Y, hombre que Sa- me la y leí, bueno, Bueno, en el caso de Saga, Saga va a seguir siendo de largo aliento, porque lo que terminó fue el primer volumen. Él dice que va a haber por lo menos un volumen más para poder Cerrar. terminar de resolver la historia, pero que claramente va a tener la misma cantidad de números que el primer volumen. Ujú. El trabajo de Fiona Stapler merece la pena, debe ser una de las mejores dibujantes actuales Sí, por mucho. Y nada, disfruten Saga, weón. sí, Léanla, sí. es algo Vale la pena que por vale todos la lados. pena. Por todos lados. Si eres nuevo en los cómics, weón, puta, qué rica la sensación de poder leerte algo entretenido, bueno, que está bien argumentado, que está bien dibujado, que está bien narrado, ¿ya? Si eres viejo en los cómics, puta, acá tienes una obra de esas que estaba esperando. Cuando Ujú. alguna gente se queja y dice, no, es que ya no salen obras como los trabajos de Alan Moore o Grant Morrison en los 90 o Warren Porque son Ellis. épocas diferentes. Bueno, puta, Sí, acá está sí. Brian Cabogan. O sea, Brian Cabogan vale la pena como autor. Sí, Brian Cabogan es un autor de nuestra generación que es un muy, muy buen escritor. todas estas sublecturas que les dimos a conocer son reales, están ahí. Tampoco es tan difícil, no es como que tengas que tener una super bagaje cultural para pillarlas todas, no, están ahí, son bastante evidentes, no es una lectura pesada para nada, pero siempre es interesante, que eso es lo importante para mi gusto. La forma en que el desarrollo de los guiones, las líneas argumentales va trenzando y destrenzando estos argumentos es muy, muy interesante y muy, muy grato leer. Chinsen, tus Ya, palabras al fíjense. cierre. léala, po, weón. ¿Te Sí, convencimos aquí de que- leerlo? sí, totalmente, pero el tema es tiempo, pero sí, Bueno, algún día lo lee. dale, dale. No, sí, Bueno, pronto, bro. bueno, Me falta y la biblioteca, yo tuve una copia digital dale. de los primeros números y en algún momento le pegué una leída, pero fue así algo muy rápida. Por eso algunas cosas me acordaba de las que contáis y por eso te hacía preguntas referentes a lo mismo. Dale. Mire, Y nada, léanla. Espero que les haya gustado el capítulo, espero que se haya entretenido, que haya alegrado su día lunes, martes, el día que sea que nos estén viendo y a la hora que sea que nos estén viendo Ajá, y lo hayamos acompañado. Eso. esa es la idea. Y yo ¿ya? por mi parte les digo, cómprenlo si pueden, léanlo si pueden, si se lo consiguen, si lo prestan, si todo vale la pena por todos Cárguenlo. lados. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chicos, cuidémonos. Todos somos comunidad. Sí, Los queremos. pórtense Cuídense. bien, chao. Chau, chau. Protéjanse, protéjanse.